Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 261, C171, 1. Es un desperdicio que Noah Rim muera así, pero si Obito no muere, le será difícil abrir el Mangekyou. Su cultivo fue descuidado desde el principio. Si lo dejo ir, no podré recuperarlo. Kain se sintió un poco avergonzado, pero Noah Rim, quien había sido desarrollado en un individuo fuerte por Yakushi no a través de amplios recursos, estaba en una situación de potencial desperdicio. En el hospital de Konoha, el ninjutsu médico de Noah Rim se encuentra entre los 10 mejores, y la marca de la maldición en su cuerpo se ha disipado lentamente, convirtiéndose en el chakra de liberación Jin que ha influido en sus pensamientos. Cuando Kain la vio en Konoha hace unos días, Rin lo recibió con una sonrisa radiante y juvenil, que sugería que había superado el trauma de la muerte de Obito. No tiene una opinión muy positiva de Noah Rin. En la historia original, Noah Rin completó una operación de reemplazo de ojo en un periodo muy corto y también dominó el jutsu curativo, un ninjutsu médico de alto nivel. Entre aquellos que aprendieron ninjutsu médico al mismo tiempo, nadie era más fuerte que ella. Es un desperdicio que muera. Encontremos la manera de salvarla. Kain tomó una decisión en su corazón y se preparó para refinar un objeto mágico. Si bien podía curar heridas como un corazón traspasado en su presencia, no tenía tiempo para concentrarse solo en Noah Rin. Además, la batalla del país del agua aún no había estallado por completo, y Kain tenía que partir a otros mundos. ¿Quién habría pensado que Uchiha Madara actuaría ese mismo día? Existe una magia negra que encierra el alma, pero combinarla con aparición es realmente problemático. Espero que Noah Rin me lo pague bien. Si Uchiha Madara realmente lleva a cabo su plan, al menos podría cosechar a 3 colas. Al pensar esto, Kain se sintió motivado de nuevo. La cosecha potencial no era tan mala. Un 3 colas y un ninja médico de muy alto nivel. Aunque Rin Nohara tiene un temperamento relativamente ingenuo, con el entrenamiento adecuado, podría suceder a Yakushi no en el futuro como miembro del departamento médico de Konoha. En cuanto a Nono, definitivamente sería transferida a la Tierra del Fuego por Kain. Kain investigó y experimentó durante mucho tiempo, hasta que finalmente creó el objeto mágico que había imaginado. No quedaba mucho tiempo, así que Kain consolidó 2 efectos mágicos en el objeto alquímico. El primero era magia negra que podía encerrar el alma en el cuerpo, impidiendo hasta cierto punto la llegada de la muerte. La segunda era una función de aparición, pero solo podía activarse después de que se activara la magia negra, transportándola a un elemento alquímico secundario que determinaba la ubicación de la aparición. Esta idea se inspiró en antiguas runas encontradas en las venas del dragón, y Kain había fracasado muchas veces antes de finalmente tener éxito. Una vez finalizada la investigación, Kain buscó de inmediato a Nono. Aunque Kushina era más cercana a él, su personalidad pura hacía que fuera mejor evitar involucrarla en tales asuntos. Nono, por otro lado, fue criado para ser un espía, con gran tolerancia hacia las acciones que Kain tenía en mente. En plena noche, Kain llegó a casa de Yakushi no y le contó lo que podría sucederle a Noah Rin. Sin embargo, hubo muchos cambios, y algunas cosas no pudieron explicarse por completo. Nono asintió en señal de comprensión después de escuchar, pero luego preguntó, entonces, solo necesito curar a Noah Rin después de que la envíen de regreso, pero ¿cómo le explico esto a Konoha después? En ese momento, Orochimaru debería ser el cuarto Hokage, respondió Kain. Se lo contaré, y retrasar la muerte dañará la memoria. Para entonces, Noah Rin probablemente no recordará mucho. Solo tendrá que regresar por sí sola. Kain le explicó a Nono que la magia negra tendría un precio determinado, y que si Noah Rin no era tratada pronto, podría volverse una tonta y su papel solo tendría el valor de 3 colas. Lo entiendo, jefe, dijo Nono. Pero este accesorio mágico es realmente hermoso. Cuesta creer que tenga habilidades tan poderosas. Yakushi no se subió las gafas mientras hablaba. Kain notó de repente que tenía los labios ligeramente húmedos. ¿Llevaba lápiz labial? Tú también tienes uno, respondió Kain. Es igual al de Kushina. Tiene 3 habilidades: defensa, recuperación de energía y aparición. Como mi importante subordinado, no puedes prescindir de un accesorio mágico estándar. Kain sacó un collar y se lo entregó a Nono. Sin aparición, no habría podido curar a Noah Rin tan pronto como la enviaron de vuelta. Incluso con pociones de recuperación, necesitaría un ninja médico para ayudar a Noah Rin a recuperarse, pero si no estaba disponible para esta tarea en ese momento. Nono tomó el collar rápidamente, pero no pudo evitar expresar su insatisfacción. Subordinado importante. ¿Esperas que tu subordinado te dé un masaje hoy? Como ninja médico, ¿no debería poder evaluar el desempeño de mi jefe cuando está cansado? Tonterías. Kain descartó la idea de inmediato. Su condición física no reflejaba fatiga. Sin embargo, Yakushi no levantó su falda, revelando sus largas y bien formadas piernas envueltas en seda blanca, y sus labios húmedos detrás de unas gafas ligeramente inocentes. Kain dudó por un momento, luego se aclaró la garganta y dijo, entonces, por favor. Chapter 262, C171, 2. Mientras tanto, en la oficina del periódico Konoha, el presidente tomó una noticia y se la entregó a sus subordinados. Dijo solemnemente, pon esto en la portada de Ninja Weekly pasado mañana. Presidente, si esto es cierto, entonces el señor Hokage es realmente quien traicionó a la Nación del Fuego. Exclamó uno de los empleados tras leer la noticia.
Los trabajadores del periódico Konoha estaban furiosos. Era una clara traición. Habían ganado la batalla, pero habían entregado suministros y dinero al enemigo como si fueran los perdedores. Después de ver la noticia, sintieron que la vergüenza de estar en el lado ganador había desaparecido, reemplazada por un profundo sentimiento de vergüenza, incluso de humillación. Una mujer de Konoha preguntó enojada: «Presidente, ¿es cierto? Su esposo había sido víctima de la batalla, y su nombre estaba grabado en el monumento». Si la noticia era cierta, entonces el sacrificio de su marido parecía una broma. El presidente Konoha dijo con voz grave: «Hay algunas pruebas, pero es mejor interrogarlos a través del semanario. Sin embargo, si lo hacemos, es muy probable que nos tengan en la mira y hasta podríamos acabar en prisión». «No tengo miedo, presidente. Dejen este asunto a mí», dijo la empleada cuyo esposo había muerto recientemente en el campo de batalla. «Yo también», intervino otro empleado. «Y yo. Si el Hokage no hubiera hecho esto, no me sentiría culpable». Otros en la sala de redacción se pusieron de pie, indignados, declarando que eran responsables de informar sobre tales absurdos. El presidente del periódico de Konoha asintió y dijo: «Muy bien, todos. Entonces apresúrense y pónganse a trabajar. El ministro Sama y el daimyo no nos olvidarán». «Sí», respondieron los empleados al unísono. E inmediatamente, coordinaron con la alta dirección de Konoha para que se encargara del siguiente número de Ninja Weekly y notificaron a la imprenta para que aceleraran la producción. Con los esfuerzos combinados de muchos empleados del periódico, el último número de Ninja Weekly se lanzó y se vendió rápidamente en todo Konoha Village. Al mismo tiempo, la revista se distribuyó en la capital del País del Fuego y en varias ciudades bulliciosas. Ninja Weekly se había expandido a 21 ciudades relativamente prósperas y el contenido de cada número podía difundirse por todo el País del Fuego. Ahora, Ninja Weekly había pasado de publicarse una vez por semana a 3 veces por semana, publicando 10 números al mes. En la Tierra del Fuego, e incluso en la aldea de Konoha, muchas personas habían desarrollado el hábito de leer periódicos. Sin embargo, después de leer el último número de Ninja Weekly, casi todos abrieron los ojos con incredulidad al leer el contenido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo el señor tercero Kage hacer semejante cosa? Un ninja que comía albóndigas y bebía sopa, al leer la noticia en el semanario, tiró su taza al suelo, frustrado, rompiéndola. Esto es una calumnia. Están calumniando al señor Hokage. ¿Pero la foto de arriba es falsa?, preguntó vacilante el ninja sentado a su lado. Las fotos de la revista eran claramente tomadas, mostrando la cantidad específica de suministros e incluso la firma de Mitokado Omura. Sería demasiado si fuera falsa. Debe ser falso. Esto es una calumnia contra el señor Hokage. Quien habló era un fiel seguidor del tercer Hokage. Había seguido sus enseñanzas desde sus días en la escuela ninja, siempre apoyado por la voluntad del fuego en el campo de batalla. Se negó a creer que las noticias del Ninja Weekly fueran otra cosa que una mentira. Es falso. Voy a destruir el periódico que calumnió al señor Hokage ahora mismo. Estás loco. Te encerrarán en la caseta de vigilancia. Veamos cómo lo maneja el señor Hokage. El compañero del ninja lo detuvo y lo sacó a la fuerza del restaurante de albóndigas. Sus acciones asustaron a mucha gente. En realidad, su comportamiento fue suficiente para justificar un arresto por parte del equipo de seguridad. El dueño de la tienda de albóndigas reportó el incidente al equipo de seguridad y el ninja pronto sería arrestado. Sin embargo, este fue solo un pequeño incidente. No solo los ninjas comunes compraban el semanario ninja, también lo hacían ninjas de varios clanes. Compraban grandes cantidades y las distribuían entre sus compañeros. La revista semanal causó un gran revuelo en Konoha. Tras leerla, civiles y ninjas comenzaron a discutirla acaloradamente. En algunos lugares, las discusiones incluso se convirtieron en peleas, sin importar si las personas involucradas eran civiles o ninjas. En tan solo una mañana, el equipo de seguridad fue desplegado repetidamente. Las salas de detención se llenaron rápidamente. Al final, no les quedó más opción que encerrar a quienes apoyaban al tercer Hokage. El capitán adjunto de la guardia, Uchiha Yatsushiro, tomó una copia de Ninja Weekly y fue directamente al edificio Hokage. Independientemente de si el tercer Hokage estaba al tanto de ello o no, había que hacer algo con respecto al hacinamiento en la caseta de guardia. Mientras estallaban disturbios en la aldea, Orochimaru también estaba leyendo Ninja Weekly, que le había enviado su segundo estudiante, Mitarashi Anko. Anko también le preguntó a Orochimaru, con mucha curiosidad, si lo que decía la revista era cierto o simplemente falso. Aún así, se la enviaron para que practicara, por supuesto. Como era de esperar de Kain, el poder de esta revista semanal es realmente extraordinario. Sarutobi-sensei debe sentir ahora el dolor del mayor colmillo blanco. Casi quiero verlo, rió Orochimaru, dejando la revista. Se levantó y salió. Como Kain aún no estaba en condiciones de presentarse, parecía la mejor opción que Orochimaru apareciera. Chapter 263. C172, 1. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se supo esto? Sarutobi Hiruzen parecía un león enfurecido. Tras leer las noticias en Ninja Weekly, golpeó la mesa con la palma de la mano, furioso. La noticia publicada en esta página tuvo un impacto extremadamente negativo en él, incluso amenazando su posición como Hokage. ¿Hokage? Sarutobi Hiruzen no podía pensar demasiado en cómo la otra parte obtuvo la información por ahora. En cambio, se centró en su motivo. Además del puesto de Hokage, ¿qué más podrían estar buscando? ¿Podría ser Orochimaru? ¿O Kain? Cuanto más lo pensaba, más plausible le parecía. Además de la información filtrada accidentalmente por Mitokado Omura, también era posible que la otra parte hubiera obtenido detalles de la aldea Shinobi de la arena. En cuanto al acuerdo que Mitokado Omura había firmado con Sam Shinobi, prometiendo no divulgar secretos, Sarutobi Hiruzen miró la situación actual y deseó poder asaltar el campo de batalla y matar al tercer Kazekage directamente. Después de que dejé la aldea Shinobi de la arena, el acuerdo no valió nada. La filtración debió provenir de la aldea Shinobi de la arena. Pero ese ya no es el asunto importante. Hiruzen, debes concentrarte en cómo manejar esta situación, dijo Mitokado Omura con un suspiro y negando con la cabeza. No solo se mencionó el nombre de Sarutobi Hiruzen en el informe, sino también el de Mitokado Omura. No solo Hiruzen se enfrentó a la crítica pública, Omura sabía que su nombre también estaba siendo maldecido. Sin embargo, Omura encontró cierto consuelo en el hecho de que rara vez aparecía en público. Muchos civiles y ninjas de bajo rango ni siquiera lo reconocían, y algunos desconocían que había altos funcionarios de Konoha más allá del Hokage.
Elegir al próximo Hokage, parece que este es el plan de Orochimaru, murmuró Sarutobi Hiruzen, con el rostro sombrío. La mejor acción ahora, aparte de dimitir y admitir su error, era negar las acusaciones rotundamente. Pero si la oposición hubiera logrado publicar fotos del acuerdo, ¿quién sabe qué otras pruebas podrían tener? Si persistía en negarlo y la oposición publicaba más información condenatoria, no solo le costaría el puesto de Hokage, sino que también podría empañar al clan Sarutobi. Hokage-sama, el vicecapitán de la fuerza policial, Uchiha Yatsushiro, solicita una audiencia, anunció un miembro de Anbu después de tocar la puerta y que le permitieran entrar. La policía. Sarutobi Hiruzen frunció el ceño, recordando el informe de Ninja Weekly. Uchiha Yatsushiro probablemente estaba relacionado con este asunto, así que ordenó a los Anbu: dejen entrar a Uchiha Yatsushiro. Sí, señor Hokage. Los Anbu se fueron, y poco después, entró Uchiha Yatsushiro, sosteniendo una copia de Ninja Weekly en su mano. Esta acción ensombreció el rostro de Sarutobi Hiruzen, quien no pudo evitar pensar con amargura. Tobirama-sensei tenía razón. Los Uchiha son un clan inherentemente problemático. ¿Es esto un insulto intencional? Señor Hokage, comenzó Yatsushiro, según las noticias de esta revista, esta mañana hubo 37 peleas en Konoha, involucrando a cientos de personas. Las salas de detención del cuartel general de la guardia ya están llenas. A pesar de la gravedad del informe, Sarutobi Hiruzen se dio cuenta de algo. Algunos lo apoyaban. No todos en la aldea lo condenaban. Después de que Yatsushiro terminara su informe, Sarutobi Hiruzen respondió lentamente: estoy al tanto de la situación. Por ahora, concéntrense en emitir amonestaciones. En cuanto a los detenidos, que firmen garantías y os liberen. Yatsushiro-kun, resolveré este asunto lo antes posible. En ese caso, lo entiendo, Hokage-sama, respondió Yatsushiro antes de irse. Al ver la firmeza de Sarutobi Hiruzen, Uchiha Yatsushiro accedió de inmediato. Aunque se resistía a dejar ir tan fácilmente a quienes habían causado problemas, la orden del Hokage resolvería el problema de las salas de detención abarrotadas y liberaría al equipo de seguridad de mayores responsabilidades. Después de que Uchiha Yatsushiro se fuera, Sarutobi Hiruzen se giró hacia las 3 personas en la habitación y dijo: Danzo, haz que la raíz vigile a Orochimaru, Kaine y cualquier ninja asociado con ellos. También vigile al clan Uchiha. Aunque muchos miembros del clan Uchiha habían sido arrebatados con el tiempo, no debía subestimarse el poder que aún poseían. Según las estimaciones de Sarutobi Hiruzen, el clan Uchiha contaba con al menos 400 ninjas. Esta cifra era conservadora, considerando la población del clan. Durante la Tercera Guerra Mundial Ninja, los Uchiha no se movilizaron a gran escala. El campo de batalla del País del Agua fue la primera vez que el clan Uchiha lideró una operación militar de gran envergadura. Lo entiendo, respondió Danzo, pero la raíz no tiene los recursos para monitorear a tanta gente en este momento, especialmente considerando lo problemáticos que son estos 3 objetivos. Danzo aprovechó la oportunidad para hacer una petición. Aunque sus posibilidades de convertirse en el cuarto Hokage habían desaparecido hacía tiempo, no estaba dispuesto a renunciar al poder que aún conservaba. Mientras controló la raíz, sus ambiciones permanecieron a su alcance. Te asignaré la mitad de los recursos y fondos necesarios, dijo Sarutobi Hiruzen con firmeza, pero esto debe solucionarse lo antes posible. Tras dirigirse a Danzo, Sarutobi Hiruzen volvió la mirada hacia Mitokado Omura, cuya expresión se tambaleó ante el escrutinio del Hokage. Omura pareció adivinar lo que Hiruzen pensaba. Mitokado Omura suspiró para sus adentros. Sabía que no podía eludir la responsabilidad en este asunto. Con pesar, dijo: lo entiendo. Cuando llegue el momento, dimitiré como anciano. Sarutobi Hiruzen también suspiró. Lo siento, Omura. Está bien, respondió Omura, ajustándose las gafas. Es mi responsabilidad. Pero ahora mismo, la prioridad es calmar la situación. Chapter 264. C172, 2. Después de decidir renunciar, Mitokado Omura sintió una sorprendente sensación de alivio. Lo sé, dijo Sarutobi Hiruzen. Los aldeanos y los ninjas se sienten traicionados. Necesitamos concentrarnos en estabilizar la situación. Pero Orochimaru, me preocupa. Su voz se fue apagando mientras sus pensamientos vagaban. De repente recordó que Ninja Weekly no solo se distribuía en Konoha, sino también en pueblos de todo el País del Fuego. Eso significaba que la gente de la Tierra del Fuego y posiblemente incluso otras aldeas shinobi ahora estaban al tanto de sus acciones. En la sede del semanario Konoha, la situación se agravaba rápidamente. Un escuadrón de Anbu había rodeado el edificio. Su misión estaba clara. Se sospecha que el Konoha Weekly está en connivencia con espías shinobi de la arena para perturbar la paz de Konoha. Todos aquí me seguirán a la unidad de interrogatorios, dijo fríamente el capitán Anbu al personal del periódico. Bajo el liderazgo de su presidente, el personal bloqueó la entrada, armado con armas. Sin embargo, a ojos de los ninjas Anbu, sus armas eran, como mínimo, ridículas. Las patas de taburete viejas eran las más letales. El presidente gritó en voz alta: el Konoha Weekly tiene derecho a informar tal como lo autorizó el daimyo. Los ninjas de Konoha no tienen autoridad para interferir con nuestro trabajo. La expresión del capitán de Anbu permaneció tranquila pero severa. Cuando se trata de connivencia con espías, Anbu tiene plena autoridad para intervenir. Si se resisten, no dudaremos en usar la fuerza. Desafortunadamente para los Anbu, una multitud ya se había reunido alrededor del lugar. Con tantos testigos, no pudieron actuar con la decisión que desearían. Espera un momento, gritó de repente una voz, interrumpiendo la creciente tensión. Los Anbu se giraron hacia la fuente de la voz, frunciendo el ceño cuando vieron quién era. Después de que Uchiha Aoki condujo a varios miembros del equipo de seguridad, preguntó: ¿qué pasó aquí? Arrestamos a los sospechosos de conspirar con los espías shinobi de la arena. Anbu ha tomado el control aquí, respondió el líder del escuadrón Anbu. Uchiha Aoki se burló antes de responder: es responsabilidad de la policía atrapar a los espías. Si realmente están conspirando con ellos, déjenlo en nuestras manos. El tono del líder del escuadrón Anbu se tornó firme. Esta es una orden del Hokage-sama. Entonces muéstrenos la orden. Mientras presente la orden del maestro Hokage, la guardia dejará de interferir. De lo contrario, los Anbu no deberían entrometerse en los asuntos de la guardia. Uchiha Aoki habló con autoridad. Antes de que el clan Uchiha entrara en el campo de batalla, Uchiha Fugaku había celebrado una reunión especial del clan, instruyendo a los capitanes del escuadrón de guardia que apoyaran a Orochimaru. Aunque algunos de los miembros más tradicionales del clan no estaban de acuerdo, la mayoría de ellos se dejaron influenciar por el razonamiento de Uchiha Fugaku y los beneficios que su clan podría obtener al apoyar a Orochimaru.
Para la mayoría estaba claro que Fugaku no tenía ambición de convertirse en Kage. Su principal interés era asegurar el poder para el clan. Uchiha Aoki pertenecía a la facción radical del clan Uchiha. Tras enterarse del incidente del periódico de Konoha, había estado patrullando la zona y acudió a toda prisa a la primera señal de problemas, ansioso por interrumpir las acciones de los Anbu. Sin la orden directa del Hokage-sama, ustedes, los Anbu, están actuando por su cuenta. Empiezo a dudar de sus intenciones. Incluso se atreven a interferir con la redacción del periódico, autorizada por el daimyo. ¿Qué planean hacer, Anbu? La voz de Uchiha Aoki era fría y movió las manos con sutileza. Los 5 miembros restantes del equipo de seguridad comenzaron a dispersarse lentamente, rodeando a los 4 escuadrones Anbu y haciendo retroceder a los aldeanos circundantes. La presión era palpable. ¿Tus guardias quieren hacerle algo a Anbu? ¿Planeas rebelarte? El líder del escuadrón Anbu respondió. Ustedes, los guardias, están actuando de manera sospechosa. Solo estamos siguiendo órdenes, y si se resisten, no nos culpen por usar la fuerza para defendernos. Uchiha Aoki no se echó atrás. El equipo de seguridad simplemente está haciendo preguntas, como siempre. Si se resisten, no nos culpen por ejercer la autoridad del equipo de seguridad. Aunque sus acciones fueron impulsivas, Uchiha Aoki no era un insensato. Era evidente que alguien había hecho algo para socavar al tercer Hokage. De lo contrario, ¿cómo se habría hecho pública información tan sensible? Por lo tanto, cualquier acción que obstaculizara el funcionamiento de Anbu ahora podría ser beneficiosa para el clan Uchiha. Basta. Todos paren. Una voz repentinamente cortó la tensión. Justo cuando la tensión estaba a punto de estallar, 2 ninjas aparecieron repentinamente entre el Anbu y el equipo de seguridad, usando la técnica Body Flicker. El capitán Anbu suspiró aliviado al ver quién había llegado. Realmente no tenían confianza. Ya entendí la situación. Todos los del equipo de seguridad, dejen que Anbu se encargue de esto. También estuve presente cuando Sarutobi-sensei dio la orden, así que puedo confirmarla, dijo Jiraiya con voz tranquila pero autoritaria. Uchiha Aoki frunció el ceño, reacio a ceder. Maestro Jiraiya, pero el periódico de Konoha está bajo la jurisdicción del daimyo. El tono de Jiraiya se tornó más serio al volver a hablar. Aunque sea bajo la jurisdicción del daimyo, conspirar con espías shinobi de la arena es traición. Que se encargue el Anbu. Mientras Jiraiya hablaba, su expresión y lenguaje corporal se volvieron más imponentes, lo que ejerció una presión significativa sobre Uchiha Aoki. Se dio cuenta de que insistir en el asunto no traería buenos resultados. Jiraiya y su aprendiz Namikaze Minato eran ninjas formidables. Si estallaba un conflicto, lo abrumarían fácilmente. De acuerdo, asintió Uchiha Aoki a regañadientes, aunque aún dudaba. Antes de que pudiera decir más, una voz ligeramente ronca lo interrumpió a sus espaldas. Jeje, Jiraiya, ¿no visitaste a la familia Nara hoy? ¿Cuándo viniste al edificio del Hokage? Chapter 265, C173, 1. Orochimaru, ¿hiciste esto? Jiraiya frunció el ceño levemente, miró fijamente a Orochimaru por un rato y luego habló en voz baja. No deberías hacer esto, especialmente por el puesto de Hokage, me tienes en alta estima, ¿verdad? ¿Crees que podía entender lo que hizo Sarutobi-sensei? Orochimaru rió entre dientes y continuó. Si lo hice yo o Sarutobi-sensei, ¿cuál crees que es más excesivo? Jiraiya, ¿desde qué perspectiva me estás juzgando? Olvídalo. Quizás sería mejor que dejaras la aldea y fueras tras la Destiny's Child. Jiraiya respondió con voz profunda. No te veré destruir la aldea, Orochimaru. Has cambiado. ¿Destruir la aldea? Protegí a cientos de ninjas durante el ataque a la aldea shinobi de la arena. ¿Fuiste tú el monte Mimboku quien lo hizo? Espetó Orochimaru. De repente se dio cuenta de que había dicho demasiado. Jiraiya había sido un tonto irracional durante mucho tiempo. Si bien confiaban el uno en el otro en el campo de batalla como compañeros de equipo, sus ideas y personalidades eran muy diferentes. Era natural. Incluso sin el puesto de Hokage, Orochimaru no podía entender por qué Jiraiya depositaba todas sus esperanzas en un ilusorio niño de destino. Mientras Jiraiya evadía su responsabilidad, Orochimaru quería aprender la verdad y controlar las leyes de todo por sí mismo. Es suficiente por hoy. Anbu, váyanse. Esperen a que Sarutobi-sensei se encargue de esto, instruyó Orochimaru, dirigiéndose al ninja Anbu. Sus palabras sugerían directamente que las acciones de Anbu eran personales y no oficiales. Si Anbu se retiraba ahora, el asunto sin duda se difundiría. El capitán Anbu dio medio paso al frente y empezó a hablar. Orochimaru-sama, nosotros, pero sus palabras fueron interrumpidas por la intensa mirada de Orochimaru, que lo silenció. En cuestión de segundos, gotas de sudor se formaron bajo la máscara del miembro de Anbu, que fue alcanzado por la mirada de Orochimaru. Ya basta, ya puedes regresar. Jiraiya levantó la voz y se puso frente a Anbu, interrumpiendo la presión que Orochimaru estaba ejerciendo. La técnica de Orochimaru, una combinación de chakra e ilusión, sorprendió un poco a Jiraiya. Parecía haber algo de energía natural mezclada. Sí, Jiraiya-sama, dijo el capitán, visiblemente aliviado. Tras un breve suspiro de alivio, se dio la vuelta y se llevó a los demás Anbu. Una vez que los Anbu se marcharon, Orochimaru perdió el interés en seguir conversando con Jiraiya. Se dio la vuelta y se marchó. Mientras tanto, Uchiha Aoki, de pie a un lado, ordenó a los miembros del equipo de seguridad que vigilaran el área y se aseguraran de que los miembros del clan que patrullaban estuvieran al tanto de lo que estaba sucediendo. Luego se fue como de costumbre. Cuando la mayoría del grupo se había dispersado, Namikaze Minato se acercó a Jiraiya y le preguntó. Jiraiya-sensei. Estoy bien, Minato. Simplemente no esperaba que Orochimaru hubiera cambiado tanto. Volvamos. Konoha podría estar a punto de cambiar, respondió Jiraiya. Ese mismo día, bajo la guía de Sarutobi y Hiruzen, habían visitado el clan Inoshikacho para tratar diversos asuntos. Este inesperado suceso se extendió por toda la aldea en un solo día. Jiraiya se giró hacia Minato y le dijo, ve a ver al líder del clan Nara. Probablemente ya sepa de esto. Tal vez pueda encontrar una manera de solucionarlo. Iré a ver a Sarutobi-sensei. Nadie los interrumpió durante sus conversaciones matutinas, así que no se enteraron. Solo se enteraron después de que Jiraiya y Namikaze Minato abandonaran el clan Nara. Ya veo, Jiraiya-sensei, dijo Minato. Después de terminar su frase, Minato corrió inmediatamente al clan Nara, mientras Jiraiya se dirigió al edificio del Hokage para preguntar sobre la situación. Las cosas se intensificaron incluso más rápido de lo que Sarutobi Hiruzen había anticipado, y pronto, sus acciones como Hokage fueron bien conocidas en todo el País del Fuego. Tras leer las noticias en Ninja Weekly, el daimyo del País del Fuego montó en cólera.
Tomó consigo a 10 ninjas guardianes y a varios ministros y se dirigió directamente a la aldea de Konoha. Si fuera cualquier otro momento, el daimyo del País del Fuego probablemente habría enviado un enviado para preguntar sobre la situación. El daimyo podría haber estado enojado, pero no se habría vuelto contra Sarutobi Hiruzen por esto. Sin embargo, esta vez fue diferente. El daimyo estaba fuertemente influenciado por la magia negra, y Kain había usado aparición para viajar a la capital de la Tierra del Fuego, influenciándolo sutilmente a corta distancia. Antes de que el convoy del daimyo pudiera llegar, un enviado ya se había adelantado hacia Konoha. No esperaba que el tercer Hokage hiciera algo así. Creía que era un buen hombre que se preocupaba por la aldea, pero le dio tantos beneficios a la aldea Shinobi de la arena. Dijo Kusina enfadada, tirando el periódico a un lado. No puedes hacer nada enojándote, Kusina. Después de todo, él es el Hokage, la consoló Uchiha Mikoto. Desde que Uchiha Fugaku había dejado la aldea, Uchiha Itachi había estado practicando todo el día y Mikoto había estado sola en casa, por lo que tuvo que seguir el consejo de Fugaku y construir una mejor relación con Kusina. Sin embargo, Mikoto encontró que Kusina era una mujer feliz e inocente, alguien con quien era fácil hablar. Chapter 266. C173, 2. Aunque Kusina a menudo se quejaba del pasado, Mikoto no pudo evitar sonreír cuando recordó cómo, cuando era niña, Kusina había sido feliz a pesar de estar apretada en el pequeño bolso naranja de Kain. ¿Qué, Hokage? Ahora soy muchísimo más fuerte que los Ambu, pero aún así me restringen a quedarme en la aldea. Si no fuera por el jefe, Kusina se detuvo a media frase al recordar de repente que la habilidad de aparición de Kain y la base del país del té eran secretos. Aunque Mikoto era su mejor amiga, no podía revelar esas cosas. Pero a Mikoto no pareció importarle la rareza de Kusina y dijo en voz baja: una vez que Orochimaru-sama se convierta en Hokage, podrás ir a otros lugares con Kain-san. He oído que la relación entre Orochimaru-sama y Kain-san es muy buena. Pero, Kusina, ¿tienes algún plan? Claro. Respondió Kusina emocionada. Planeo ir al país de las aguas termales para tomar unos baños famosos, luego ir al país de los remolinos para cruzar el mar a nado, y finalmente ir al país de la nieve a esquiar. Jeje. El entusiasmo de Kusina era contagioso al compartir sus planes de viaje. Uchiha Mikoto dijo con envidia: suena increíble. Kusina sonrió y agregó: Mikoto, deberías pedirle a Fugaku que te lleve también. Debería ser fácil para ti salir de la aldea. Mikoto negó con la cabeza. Fugaku está ocupado con asuntos del clan y los guardias todos los días. Se fue de la aldea hace poco, y dudo que tenga tiempo en los próximos años. ¿En serio? ¿Una ama de casa aburrida, bromeó Kusina, pero de repente se inclinó y le susurró al oído a Mikoto: Mikoto, ustedes dos, ¿cuánto tardarán? ¿Eso? Mikoto se sobresaltó al oír esas palabras y vio que Kusina le guiñaba un ojo. Kusina se inclinó y le susurró al oído, con todo lujo de detalles. Aunque solo estaban ellos dos en la habitación, Kusina mantuvo la voz muy baja, como si tratara de evitar que alguien, real o imaginario, la escuchara. Mikoto lo escuchó claramente esta vez, pero incluso después de tener un hijo, todavía se sonrojaba cuando discutían esos asuntos. Sin embargo, al ver lo ansiosa que estaba Kusina por saber, Mikoto, después de haber sido molestada por un largo tiempo, finalmente cedió y dijo en voz baja: normalmente alrededor de 10 minutos. Kusina se sorprendió y volvió a preguntar: ¿solo 10 minutos? Hace mucho tiempo, y todos los demás están así, defendió Mikoto rápidamente a Fugaku. Se arrepintió un poco después de hablar, pero se recordó que una buena esposa no debe hablar mal de su esposo fuera de casa. Kusina pensó por un momento y luego, sintiendo que Mikoto o ella misma tenían que ser anormales, habló: pero Kain y yo, a menudo, 7 u 8 veces, terminó Kusina sonrojándose. Mikoto jadeó de asombro y negó con la cabeza rápidamente. Imposible. Es absolutamente imposible. Kusina, ¿me mientes? Ni siquiera los ninjas pueden hacer eso. Es cierto. Es incluso más agotador que ir al campo de batalla. Aunque se siente como volar por los aires, al final, Kusina se quedó callada, con el rostro aún más rojo. Tras un breve momento de valentía, inmediatamente se sintió avergonzada por hablar tan abiertamente. ¿Por qué había dicho algo así por capricho? Las mejillas de Mikoto también estaban sonrojadas. Lo que Kusina había dicho estaba más allá de su comprensión. Cosas que Mikoto nunca se había atrevido a pensar antes ahora parecían estar a su alcance, pero incluso después de escuchar la descripción de Kusina, no podía imaginar cómo debía ser ese sentimiento. El sonido de la puerta al abrir se rompió el silencio. Nadie más vendría a este lugar excepto Kain. Al darse cuenta de quién era el visitante, Kusina y Mikoto rápidamente se recompusieron y esperaron a que Kain entrara en la habitación. Cuando Kain entró a la sala de estar, los vio a ambos mirándolo y no pudo evitar saludarlos. Mikoto-san, así que estás con Kusina. Por favor, siéntanse como en casa. Para nada, no hay problema, respondió Mikoto rápidamente. Sí, somos buenos amigos. ¿Cómo podría ser un problema? Intervino Kusina, asintiendo con entusiasmo. Los dos actuaban de forma extraña, pero Kain no tuvo tiempo de pensarlo. Se giró hacia Kusina y dijo: Kusina, la reunión de Junin está a punto de empezar y tengo que asistir. En cuanto a qué decir, eso depende de Tsunade o de Uchiha Yatsushiro. Antes de partir, Nawaki y Uchiha Fugaku ya habían encargado que alguien les informara. Uchiha Yatsushiro, vicecapitán de la guardia, podía representar plenamente al clan Uchiha. En cuanto a Tsunade, Nawaki la había persuadido para que se pusiera del lado de Orochimaru durante la elección de Hokage, por lo que probablemente no interferiría. Kusina, iré a la reunión de Junin. ¿Entiendes? Preguntó Kain. Entiendo, respondió Kusina con severidad. La gente de Anbu cerca de su nuevo hogar no podía contactarlos directamente. Aunque la zona era tranquila, la falta de comunicación con el mundo exterior era un inconveniente. Las cosas mejorarían una vez que se desarrollaran los teléfonos y las computadoras. La reunión de los Junin era crucial, y como Hinchkriki de 9 colas, Kusina debía asistir. Sin embargo, parecía que Sarutobi Hiruzen no la quería allí. Orochimaru había usado una serpiente de invocación para transmitirle ese mensaje a Kain. En el pasado, las reuniones de los Junin eran espontáneas, y estos acudían rápidamente al edificio del Hokage en cuanto recibían noticias. Pero esta vez, la reunión se había programado con antelación, lo que resultaba inusualmente formal. Chapter 267. C174, 1. Además de Uchiha Fugaku y Nawaki, quienes se encontraban en el campo de batalla, un gran número de personas asistieron a la segunda reunión de Junin.
Entre ellos, el daimyo de la Nación del Fuego y su séquito ocuparon la primera fila. El daimyo estaba acompañado por el ministro de la Nación del Fuego y 10 ninjas guardianes que lo seguían de cerca. El rostro de Sarutobi Hiruzen era sombrío. No esperaba que el daimyo de la Nación del Fuego adoptara una postura tan firme. Firmar un acuerdo de paz con los shinobi de la arena en privado parecía empañar la reputación de la Nación del Fuego, forjada durante siglos. Era irrazonable. Sarutobi Hiruzen había estado pensando desde que fue notificado por el enviado de la propiedad del daimyo. La primera persona de la que sospechó fue Orochimaru, seguido de Kain, pero después de pensarlo un poco, sintió que era poco probable que estuvieran involucrados. Reconoció que Kain tenía mucha influencia en la Nación del Fuego, pero Sarutobi Hiruzen conocía bien al daimyo. El daimyo era ambicioso y audaz. Si bien sería plausible que usara la situación para expresar su descontento con Konoha, Sarutobi Hiruzen sabía que el daimyo no tenía el coraje para oponerse directamente a Konoha. Entonces, si el daimyo había llegado a Konoha con tanta fuerza, ¿qué le había dado el coraje? ¿Fueron los ninjas guardianes? Aparte de Sakumo, solo uno de los ninjas fue enviado por Konoha. Los demás fueron reclutados del amplio mundo ninja por el patrimonio del daimyo. Sarutobi Hiruzen pensó en silencio que el daimyo probablemente había acumulado un poder considerable a lo largo de los años, pero con solo unos pocos Chunin de rango medio, ¿realmente tenía la confianza para desafiar a Konoha? Sarutobi Hiruzen no era el único que pensaba así. Mitokado Omura, Utakane Koharu y Danzo compartían la misma preocupación. Aunque a menudo se enfrentaban en privado, estaban unidos cuando se trataba del asunto del daimyo. Aunque la elección del primer Hokage se había decidido con los votos de todo Konoha, desde el segundo hasta el tercer Hokage, el poder de nombrar al Hokage había pasado gradualmente a su control. Ahora, la pregunta era si el poder de elegir al Hokage alguna vez regresaría al daimyo. En esta ocasión, asistieron a la reunión muchos Chunin prominentes, entre ellos Yakushi, Kakashi y otros. El lugar se había transformado en un salón más grande con capacidad para más de 200 personas. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade y los patriarcas de varios clanes ninja estaban sentados en la primera fila, arrodillados. Detrás de ellos estaban los ministros y viceministros de departamentos como el departamento médico y la clase barbera. La segunda fila estaba llena de varios Chunin. Tercer Hokage, por favor explique las noticias en Ninja Weekly, exigió el daimyo de la Nación del Fuego, rompiendo el silencio en la habitación. Toda la atención se centró en el tercer Hokage. La reciente agitación en la aldea se había desencadenado por las noticias del Ninja Weekly, y muchas de las medidas tomadas habían sido llevadas a cabo por el enviado principal del tercer Hokage, Mitokado Omura. Últimamente había habido más disturbios en la aldea que nunca antes. Si los informes eran falsos, el Hokage debería haber intervenido para aclararlos. Sin embargo, el edificio del Hokage había permanecido en silencio, lo que decía mucho. Después de un momento, Sarutobi Hiruzen dejó la pipa que tenía en la mano y dijo lentamente: esto es cierto. Además del acuerdo de paz previo con los shinobi de la arena, Konoha también firmó un acuerdo de paz secreto con ellos. Es el mismo acuerdo de paz mencionado en Ninja Weekly. Cuando los ninjas de abajo escucharon la noticia confirmada de Sarutobi Hiruzen, un murmullo de discusión se extendió por toda la habitación. Sin embargo, Kain, sentado junto al daimyo, sonrió levemente e hizo un gesto sutil hacia Orochimaru. Los métodos que había preparado serían inútiles si Sarutobi Hiruzen negara tontamente la verdad. Auge. Sarutobi Hiruzen golpeó la mesa 2 veces con su pipa y luego habló con voz grave. Firmar un acuerdo de paz no es motivo de vergüenza. Si eso implica intercambiar suministros y dinero para salvar la vida de nuestros ninjas de primera línea, no lo dudaría. En mi corazón, nada es más importante que la vida de mis compañeros aldeanos. Tos de tos. De repente, un estallido de toses y risas estalló en la sala. Todos se giraron para ver que era Kain, sentado junto al daimyo. Lo siento, me duele la garganta. Okage-sama, por favor continúe. Kain sonrió de inmediato y se disculpó, pero al terminar, giró la cabeza deliberadamente para mirar a Ataque Sakumo, quien estaba detrás del daimyo. La sonrisa en el rostro de Kain se ensanchó aún más. Orochimaru y los otros ninjas de mirada aguda recordaron inmediatamente lo que le había sucedido a Ataque Sakumo hacía unos años cuando vieron la expresión de Kain. Valorar a tus compañeros. Mirando hacia atrás, ese fue ciertamente un incidente digno de mención. Sarutobi Hiruzen miró brevemente a Kain. No había necesidad de mostrar odio hacia un enemigo a muerte en público. Si tuviera la oportunidad, Sarutobi Hiruzen no dudaría en librar a Konoha de Kain, el enemigo de la aldea. Pero además de Sarutobi Hiruzen, Kain también notó la mirada hostil de Namikaze Minato. Sin embargo, al ver su mirada, Namikaze Minato se giró de inmediato. En cualquier caso, este asunto no me incumbe. No le corresponde al Hokage engañar a los ninjas de la misma aldea. No importa cómo lo resuelva, no tengo quejas. Las palabras de Sarutobi Hiruzen conmovieron de inmediato a muchos ninjas presentes. Desconocían mucho la situación de Ataque Sakumo en ese momento, o Sarutobi Hiruzen la había ocultado bien, sin interferir en nada. Después de escuchar lo que Sarutobi Hiruzen acababa de decir, la mayoría de los ninjas no pudieron evitar estar de acuerdo con él. El dinero y los suministros nunca deberían ser más importantes que la vida de sus camaradas. Con un líder como el tercer Hokage, podían sentir una sensación de paz. Algunos ninjas miraron a Sarutobi Hiruzen con aprobación. Sus palabras causaron un fuerte impacto. Chapter 268, C174, 2. Pero, tercer Hokage, si no recuerdo mal, ¿no ganó la Nación del Fuego en aquella ocasión? Preguntó el daimyo con el ceño ligeramente fruncido. Su pregunta captó de inmediato la atención de muchos ninjas. Así es, estamos pagando una compensación por una victoria. No era como si hubieran perdido la batalla. ¿Seguían siendo los shinobi de la arena una amenaza en el campo de batalla? Incluso los usuarios del linaje estilo magnético habían sido capturados. Ahora, esos prisioneros fueron liberados, se les pagó una compensación y se les entregó una gran cantidad de suministros. Sarutobi Hiruzen sintió una oleada de ira crecer en su interior al encontrarse con las miradas furiosas de muchos en la sala. Maldijo en silencio al daimyo por ser tan hablador. Entonces, Hiruzen, ya no necesitas cubrirme. Amigos, esta es mi sugerencia, dijo Mitokado Omura con expresión seria. En ese momento, las tropas ninja tuvieron que ser enviadas a otros campos de batalla. Para terminar la guerra lo antes posible y evitar un contraataque de los shinobi de la arena, sugiero que Hiruzen ofrezca una pequeña ganancia a cambio del apoyo de los shinobi de la arena. El rostro de Mitokado Omura se suavizó al continuar, reconociendo el éxito de la misión de rescate.
Quedó impresionado por las acciones de Sarutobi Hiruzen y cómo se había hecho responsable de sus compañeros. Aunque la sugerencia de Mitokado Omura parecía razonable, distaba mucho de ser perfecta. Los ninjas transferidos en ese momento no fueron enviados de vuelta al campo de batalla de inmediato, y no había ninguna crisis inminente en los otros dos frentes. Además, el acuerdo de paz con Rock Shinobi significó que después de la guerra, Konoha tuvo que compensar a 2 aldeas, a pesar de ganar 3. Una sola persona, Mitokado Omura, no fue suficiente para calmar la furia de los ninjas de Konoha. La compensación material para los shinobi de la arena no utilizó fondos de la aldea. Fue pagada casi en su totalidad por el propio Hiruzen. Justo cuando muchos ninjas seguían insatisfechos, Utatane Koharu se levantó repentinamente con un libro de contabilidad en la mano. Lo abrió por una página específica y continuó. En cuanto a los fondos asignados a la aldea de Konoha por la oficina del daimyo, cada uso está registrado. Nunca ha habido ninguna malversación a gran escala. Las palabras de Utatane Koharu ayudaron a restaurar la imagen del tercer Hokage en la mente de los Chunin. Esta dedicación a la causa de Konoha, dispuesta a asumir el coste para evitar la propagación de la guerra, estaba en consonancia con la voluntad del fuego. En ese momento, Nara Shikaku habló. Si ese es el caso, entonces el maestro Hokage no tiene la culpa. Pero antes de que Nara Shikaku pudiera terminar, Kain lo interrumpió con una sonrisa. Si les permitían continuar, Sarutobi Hiruzen sería presentado como un santo. Este método de blanqueamiento no parecía algo que Sarutobi Hiruzen hubiera inventado. Parecía más como una estrategia de la familia Nara. Disculpe la interrupción, dijo Kain, pero tengo algo de curiosidad por ese libro de contabilidad que tiene Utatane Koharu. Como no le importa que otros lo vean, supongo que no contiene nada confidencial. Mientras Kain hablaba, Utatane Koharu de repente dejó caer el libro de contabilidad de su mano y voló hacia Kain. La mayoría de las personas en la sala no reaccionaron a este cambio repentino, pero algunos ninjas que notaron el libro de contabilidad flotando en el aire no tuvieron forma de detenerlo, dada la configuración de la sala de conferencias. El lanzamiento de la técnica podría ser interrumpido por un kunai del dios del trueno volador lanzado, pero técnica secreta. Tentáculo de sombra. Nara Shikaku reaccionó rápidamente. Al darse cuenta de que el libro se dirigía hacia Kain, usó de inmediato su jutsu de sombra para impedir que lo tomara. Aunque Utatane Koharu había asegurado que el libro de contabilidad estaba libre de defectos, no podían permitirse el lujo de permanecer pasivos si algo salía mal. ¿Qué vas a hacer en la sala de reuniones? Tras oír la voz ronca, Nara detuvo inconscientemente el ninjutsu que empuñaba. Al detenerlo, la boa constrictor que lo rodeaba retiró lentamente la boca. Tú. Yamanaka Aichi y Akamichi Choza gritaron preocupados. La técnica de Orochimaru era demasiado rápida. Aunque estaban justo al lado de Nara Shikaku, no pudieron reaccionar a tiempo. Lo siento, fui yo el que fue grosero, señor Orochimaru. Nara Shikaku habló lentamente y luego retiró la técnica de sombra. Al desaparecer, la pitón de su cuerpo se arrastró lentamente hacia atrás, desapareciendo en la manga de Orochimaru. Orochimaru, con una sonrisa en sus labios, le dijo a Nara, está bien. Creo que a Sarutobi Sensei no le importará un asunto tan pequeño. Aunque la escena había sido breve, abrió los ojos de muchos ninjas en la sala, especialmente a la fuerza de Orochimaru. Ni siquiera el patriarca del clan Nara pudo ocultarlo. Aparte del Chunin de la casa, incluso Jiraiya y Tsunade miraron de reojo a Orochimaru. Ante la expresión seria de Jiraiya, Tsunade pensó en el suero del virus extremis. Supuso que Orochimaru ya lo había usado, aunque nunca lo había visto usar la habilidad de linaje del estilo madera. Hay algunas discrepancias en lo que sé. Parece que el departamento de finanzas de Konoha puede haber cometido un error en su contabilidad. Las palabras de Kain atrajeron la atención de todos. El corazón de Nara se hundió después de escuchar la declaración de Kain. Justo lo que había temido estaba sucediendo ahora. Claramente, contratar a 50 ninjas de la aldea ninja de la otra costó 40 millones de rollo, pero aquí se registran 80 millones de rollo. Luego, se anotan 50 millones de rollo para la aldea ninja de Taki, pero en el libro de contabilidad se registran 90 millones de rollo. Parece que estas cifras corresponden a una tarea encomendada por la redacción del periódico de ambas aldeas ninja. Oye, mira esto. Encontré algo interesante. 110 millones de rollo gastados en medicinas de la Cámara de Comercio de Kain. Pero recuerdo que solo 70 millones de rollo de ingresos de toda la Nación del Fuego en ese momento. Cifras muy interesantes, ¿verdad? Cada vez que Kain revelaba un dato, presentaba la evidencia correspondiente. Sus acciones eran como un cuchillo congelado en hielo, atravesando directamente el corazón de Utatane Koharu. Ella tembló ligeramente al verlo. Chapter 269. C175. 1. ¿Qué está pasando? Si no me das una explicación razonable, la mansión Daimyo reconsiderará su apoyo financiero a Konoha. El daimyo de la Nación del Fuego cerró de golpe su abanico, con una expresión de ira deslumbrante. Normalmente, lo usaría para cubrirse la cara, pero ahora, con él cerrado, su ira era plenamente visible. Estaba claro lo furioso que estaba. Además de controlar lentamente al daimyo del País del Fuego, la magia negra también podría amplificar las emociones en su corazón. Este asunto será investigado a fondo por la ANBU y el equipo de interrogatorio. Tenga la seguridad, señor daimyo, de que el Ministerio de Finanzas, incluido el consultor, no pasará por alto ningún detalle. Se trataba de financiación y del apoyo de daimyo. Sarutobi Hiruzen no quería más incidentes. Aunque era conocido como el ninja, carecía de la audacia del segundo Hokage. Si Senju Tobirama estuviera en su lugar, jamás se dejaría intimidar por el daimyo. En el peor de los casos, cortaría lazos en el acto, permitiendo que el daimyo fuera asesinado por bandidos al abandonar la aldea. Pero Sarutobi Hiruzen no pudo hacer eso. Valoraba su reputación, no se atrevía a pelearse abiertamente con el daimyo y no quería cortar el apoyo financiero del gobierno del daimyo a Konoha. Entonces, solo pudo disculparse rápidamente y tratar de superar la situación. ¿Cómo puedo volver a confiar en Konoha después de algo así? El daimyo de la Nación del Fuego seguía furioso, visiblemente insatisfecho con la explicación de Sarutobi Hiruzen. Las pocas discrepancias que Kain había descubierto cientos de millones de rollo hacían parecer que se habían aprovechado de la mansión del daimyo. Lo que comenzó como un asunto personal para Sarutobi Hiruzen ahora se había convertido en un asunto entre Konoha y el País del Fuego. A cualquiera que escuche que se han robado cientos de millones de rollo le resultará difícil permanecer indiferente, especialmente si el engañado es un daimyo de un país. Nara Shikaku se devanó los sesos buscando una solución, pero por mucho que pensara, no pudo encontrar un buen plan. Como patriarca del clan Nara, su estatus no significaba nada ante el daimyo del País del Fuego.
Ni siquiera se había convertido en el líder de la clase Junin. Elijamos un nuevo Hokage. Las palabras del daimyo resonaron como un trueno en un día despejado, impactando a todos los presentes. Algunos Junin de las afueras, que desconocían que la situación hubiera llegado a tal punto, quedaron atónitos. Kakashi, quien se había desconectado, no pudo evitar levantar la vista al escuchar las palabras del daimyo. Esto significaba que el tercer Hokage había perdido la confianza del daimyo. A pesar de la corta historia de Konoha, la cooperación con la Nación del Fuego siempre ha sido estrecha. Las guerras pasadas evidenciaban que el apoyo de la Nación del Fuego a la aldea ninja siempre había sido el más fuerte entre las 5 grandes aldeas ninja. Pero ahora, el daimyo estaba hablando de reelegir al Hokage. Por un instante, la sala quedó en silencio, y la mayoría de los Chunin miraron a Sarutobi Hiruzen con decepción. Sus acciones habían fracasado por completo. Ahora solo había dos opciones: dar un paso atrás y dejar ir al Hokage, o mantenerse firme contra el daimyo del País del Fuego y restaurar la dignidad de la aldea de Konoha. Esto último rompería drásticamente la relación entre Konoha y la Nación del Fuego, y algunos ninjas podrían no aprobar el enfoque de Sarutobi Hiruzen, como el ninja guardián, Ataque Sakumo. Hiruzen no cometió ningún error grave durante su mandato. Al contrario, se ha ganado un gran reconocimiento. ¿Cambiar de Hokage solo por los errores de otros? Konoha jamás aceptará algo tan absurdo. Danzo avanzó con sus muletas, su único ojo restante brillaba fríamente mientras fijaba su mirada en el daimyo del País del Fuego, advirtiéndole. Sin embargo, cuando Danzo vio a Kain, quien sonreía a un lado, el odio en su corazón se encendió. Fue esta persona quien lo convirtió en lo que es hoy, contribuyendo a su caída. Kusina, sentada detrás de Tsunade, percibió la malicia de Danzo hacia Kain. Apretó el puño y murmuró: viejo bastardo, tarde o temprano te dejaré hecho polvo. Ante la amenaza de Danzo, el daimyo de la Nación del Fuego permaneció imperturbable. Bajo la influencia de la magia negra, el miedo que normalmente lo había embargado se había reducido a su nivel más bajo. Digas lo que digas, a menos que se elija un nuevo Hokage, el gobierno del daimyo ya no apoyará a Konoha. Se suspenderán la ayuda financiera y las misiones asignadas. Al escuchar las palabras del daimyo, no solo Narashikaku sino también Tsunade y los otros Chunin no pudieron quedarse quietos. Sin apoyo financiero y distribución de tareas, la propia supervivencia de Konoha podría estar en riesgo. La voz de Danzo era fría cuando preguntó: ¿estás amenazando a Konoha? Te conozco, Danzo, un discípulo del segundo Hokage. Esto no es una amenaza, sino un ultimátum de la casa daimyo, replicó el daimyo de la Nación del Fuego. Después de hablar, el daimyo cerró los ojos, esperando la respuesta de Sarutobi Hiruzen. La habitación estaba tan silenciosa que incluso se podía oír el sonido de la respiración. Sarutobi Hiruzen había querido matar a este imprudente daimyo varias veces, pero carecía del coraje y la autoridad del segundo Hokage. Incluso si matara al daimyo de la Nación del Fuego, sabía que no podría silenciar a todos después. Chapter 270, C175, 2. Los Chunin parecían paralizados, sin saber cómo hablar. Incluso los jefes ninja y los sanin de la primera fila guardaron silencio. Aunque Yugayashi era joven, mantuvo la compostura, sentándose tranquilamente con los ojos cerrados en meditación. Los demás jefes ninja, a excepción del trío Inoshika CHM, siguieron el liderazgo del patriarca Hyuga, aunque carecían de las tradiciones aristocráticas del clan Hyuga. En cuanto al Sannin, Orochimaru observó cómo se desarrollaba la escena todo el tiempo, interrumpiendo solo para advertir a Narashikaku. Tsunade seguía frunciendo el ceño y mordiéndose las uñas, mientras Jiraiya se movía inquieto como si hubiera clavos debajo del cojín. En ese momento, Sarutobi Hiruzen comenzó a comprender por qué el daimyo era tan duro. Su confianza estaba en el próximo Hokage, probablemente Orochimaru. Cuando Sarutobi Hiruzen miró a Orochimaru, este le devolvió la sonrisa. Orochimaru, nunca te dejaré triunfar. Tras un largo silencio, Sarutobi Hiruzen habló lentamente. Entiendo lo que quiere decir el señor daimyo. Dentro de 5 días, el daimyo lo interrumpió de repente y dijo: no están todos los Chunin de la aldea aquí. Si van a elegir al Hokage, ¿cuándo sería mejor que ahora? Sarutobi Hiruzen no pudo evitar responder enojado. ¿No es la elección del Hokage un asunto de gran importancia, daimyo? No te pases. Debería ser Konoha la que se ha excedido. La mansión daimyo confiaba mucho en Konoha, pero lo único que han recibido a cambio es engaño. El daimyo de la Nación del Fuego golpeó la mesa con el puño y gritó frustrado. Luego agarró la evidencia que estaba a un lado y la arrojó frente a Sarutobi Hiruzen. Sin embargo, su lanzamiento careció de fuerza y habilidad, y los papeles aterrizaron justo antes de Sarutobi Hiruzen, cayendo inofensivamente al suelo. A pesar del fallo, la acción del daimyo avergonzó a la mayoría de los Chunin presentes. Lo que habían aprendido en la escuela ninja era la importancia de respetar al jefe y mantener el espíritu ninja. En lugar de sentirse orgullosos, bajaron la cabeza avergonzados. Culpa a Utatane Koharu Y. Más de una persona pensó así. Entre los cientos de Chunin presentes, al menos un tercio compartía este sentimiento. Sarutobi Hiruzen miró a su alrededor. La mayoría de los Chunin estaban cabizbajos, y no pudo encontrar a muchos que lo apoyaran. En cuanto a Nitokado Omura y Utatane Koharu, sus reputaciones habían quedado manchadas y solo empeorarían las cosas si hablaban ahora. Mientras tanto, Danzo era como un perro enfermo. No importaba cuán fuerte ladrara, no podía asustar al daimyo del País del Fuego. Sarutobi Hiruzen cerró lentamente los ojos y, con un profundo suspiro, dijo: como desee, daimyo-sama. Celebraremos la elección de Hokage ahora. Después de decir esto, Sarutobi Hiruzen pareció envejecer 10 años. La elección del Hokage en sí fue sencilla. La única elección oficial había sido la del nombramiento del primer Hokage. Se celebró con gran solemnidad la fundación de la aldea. El segundo Hokage heredó el cargo directamente gracias a su fuerza y prestigio, y el tercer Hokage fue nombrado en el campo de batalla. En realidad, no existía un proceso fijo para esto. Solo hubo 3 casos, cada uno diferente del anterior, por lo que no había un punto de referencia. La elección del cuarto Hokage había sido igualmente única, marcada por un severo conflicto entre el daimyo y Konoha, con incluso la posibilidad de separación. En estas circunstancias se celebraron las elecciones de Hokage. De hecho, a la edad de Sarutobi Hiruzen, todavía estaba en su mejor momento. En términos de contribución y fuerza, las personas de la aldea que apoyan a los candidatos a Hokage son Orochimaru-sama, Jiraiya-sama, Tsunade-sama y Namikaze Minato Chunin. Narashikaku habló con todos. Namikaze Minato, aunque joven, estaba a la altura de los Sannin en cuanto a logros militares y fuerza.
Tsunade era tan poderosa que incluso Orochimaru tuvo que admitir que era una oponente formidable. Dado que todos los Chunin están presentes, asignaremos tentativamente un voto por persona. 20 votos para el daimyo, 3 votos para el ministro de la Nación del Fuego, y la persona con el mayor número de votos se convertirá en el cuarto Hokage. Esta era la única solución que se le ocurría a Nara. Solo esperaba que Namikaze Minato fuera más popular en la aldea. Sin embargo, los votos del daimyo y el ministro de la Nación del Fuego fueron una adición inesperada. Esta fue una petición del daimyo, a la que Sarutobi Hiruzen y los demás no se opusieron. Por lo tanto, Nara Shikaku no tuvo más remedio que aceptar. Antes de que Nara pudiera terminar de hablar, Tsunade la interrumpió. No es necesario que me agregues. Te recomiendo a Orochimaru. Tras las palabras de Tsunade, los rostros de Jiraiya y Sarutobi Hiruzen se agriaron. Mientras tanto, los Chunin médicos presentes asintieron levemente, como si hubieran recibido una señal. Algunos ninjas civiles, que no estaban seguros de a quién votar, parecían haber encontrado un objetivo. Jiraiya intervino rápidamente. Yo también me abstengo. Apoyo a Minato. Es el ninja más adecuado para Hokage en términos de fuerza y calidad. Si vas a abstenerte, abstente. No intentes conseguir apoyo, pensó Tsunade, mirando a Jiraiya con desprecio. Era propio de él no admitir la derrota. Pero con Tsunade al frente y Jiraiya detrás, sus palabras no tuvieron mucho impacto. Nara Shikaku suspiró para sus adentros y dijo, entonces los únicos candidatos son Namikaze Minato y Orochimaru-sama. Colegas, por favor emitan sus votos. Pronto, todos anotaron su elección para el cuarto Hokage en sus notas. Nara Shikaku estaba a cargo del recuento de votos, y no se atrevió a hacer ningún truco con tantas miradas sobre él. Los votos se contaron rápidamente, y Nara sintió una sensación de impotencia, pero no tuvo más remedio que anunciar el resultado. Namikaze Minato Chunin, 45 votos. Orochimaru-sama, 197 votos. El cuarto Hokage es Orochimaru-sama. Chapter 271, C176, 1. Se acabó tan fácil. Aún tengo algunas pruebas que he recopilado, pero parece que no podré usarlas. Orochimaru, no, cuarto Hokage, Konoha me reembolsará. Kain le arrojó un pergamino a Orochimaru, que contenía evidencia de la experimentación humana privada de Roth. Había 3 laboratorios en el País del Fuego, pero Kakuzu había destruido 2 de ellos. Originalmente había planeado derribar a los funcionarios de alto rango de Konoha, pero no esperaba que Sarutobi Hiruzen se dejara convencer. Necesitarás asignar fondos en el futuro, así que llamémoslo un pagaré por ahora, y podrás asignar menos después, dijo Orochimaru con una sonrisa mientras aceptaba el pergamino. Lo abrió y comenzó a leer. Se detalló la investigación de Danzo sobre las células de Hashirama y la escala del proyecto requirió una financiación significativa. Este pergamino, combinado con el reciente agujero financiero de Utatane Koharu, podría muy bien exponer a todo el alto mando de Konoha. ¿Quién es Danzo y por qué está estudiando los restos del primer Hokage? No hay nada de malo en investigar el proyecto del segundo Hokage. La investigación de Tsunade era para salvar a Nawaki, y Uzumaki Mito había sido consultado de antemano. Pero ahora que en Konoha no hay escasez de ninjas del estilo madera, la investigación de Danzo sobre las células de Hashirama huele a motivos egoístas. Tan pronto como esta información salga a la luz, Tsunade se pondrá furiosa. Orochimaru dobló el pergamino y sonrió. Le pasaré esto a Tsunade. Al menos la facción raíz de la aldea no sobrevivirá. Pero ahora que Danzo ha enviado lejos a la mayoría de su personal, te lo debemos, Kain-san. Kain rió suavemente. No se rendirán tan fácilmente, sobre todo Sarutobi Hiruzen. ¿Has visto su mirada? Probablemente a quien más odia ahora mismo eres tú. No es más que un último recurso. Si pueden con ello mañana, los tendré en alta estima. ¿Será Kushina la líder de la clase de sellado? Orochimaru preguntó. Aunque Kushina no estaba presente, confiaba en que Kain podría tomar esa decisión. Iré a preguntarle. Tras terminar de hablar, Kain también reflexionó en silencio sobre su siguiente paso. Sintió que era hora de acelerar sus planes y convertir la fortaleza voladora en la nueva mansión del daimyo. Ese puesto está reservado para ella. Si quieres, puedes venir griega. Olvídalo, Orochimaru. Mis asuntos están gestionados por otros, y puede que pronto vuelva a estar ocupado. Mientras hablaba, a Kain se le ocurrió una idea. Noara Rin le es muy útil. Puede que desaparezca por un tiempo. Solo ocúpate de ello, dijo Orochimaru sin levantar la vista. Estaba concentrado en hacerse cargo de los asuntos de Konoha rápidamente para poder usar sus recursos para explorar nuevos misterios. Aunque había obtenido las células de Hashirama y el Mangekyou Sharingan, Orochimaru sintió que no era suficiente. Había conseguido 2 tipos de poder para estabilizar los tiempos difíciles, pero aún tenía que obtener el poder de Senju Hashirama y Uchiha Madara. Definitivamente necesitaba estudiarlo más a fondo. Además, con el suero del virus extremis, creía que podría resistir más de 2 linajes, pero le interesaba más estudiar con detenimiento el equilibrio del yin y el yang en su interior. Pero antes de eso, Orochimaru aún necesitaba resolver los asuntos de Konoha. Los recursos que proporcionaba una sola aldea siempre eran demasiado limitados. Si hubiera 5 grandes aldeas shinobi, podría ser suficiente para que él pudiera realizar su investigación. Lo que más anhelaba Orochimaru ahora era que Kain se convirtiera en daimyo. Así, podía aprovechar su antiguo estatus de Hokage para solicitar todos los fondos de investigación que quisiera y movilizar a los Anbu para que le ayudaran con sus proyectos. Si el Hokage asiste, el clan Nara no funcionará. Sería genial que el mayor Sakumo estuviera aquí, pero Uchiha Fugaku, Tsunade, Nawaki. Tras la partida de Kain, Orochimaru comenzó a gestionar los asuntos administrativos de Konoha. Necesitaba con urgencia un Hokage que lo ayudara, alguien que pudiera evitarle muchos problemas. Uchiha Fugaku definitivamente no era una opción. Demasiado poder solo alimentaría la ambición del clan Uchiha, y Fugaku probablemente caería víctima de la locura de los guardias del clan. Tsunade, por otro lado, ni siquiera aceptó el puesto de jefa del departamento médico. Pasó todo su tiempo en el hospital de Konoha, recibiendo el dinero, pero dejándolo todo a sus estudiantes. En cuanto a Nawaki, Orochimaru tenía planes para él. Quería que Nawaki fuera capitán Anbu por un tiempo, luego asumiera el liderazgo de un escuadrón Chunin y, finalmente, asumiera el cargo de Hokage. Yugayashi no debería poder rechazar el puesto de asistente del Hokage. Esto mejoraría significativamente la posición del clan Uchiha en la aldea en poco tiempo, pero Orochimaru no creía que el clan Hyuga pudiera tolerarlo. El clan Uchiha no era una familia ninja cualquiera. Con el clan Uchiha promoviendo constantemente la técnica de pupilo número 1 en el mundo ninja, la familia Hyuga seguramente no podría soportarlo.
También hay que considerar a los pocos clanes y al clan Kozuka. Luego solo queda esperar a que termine la guerra. Orochimaru evaluó rápidamente a los distintos ninjas familiares dentro de Konoha, transfiriendo a aquellos que necesitaban ser trasladados y enviando a aquellos que estaban destinados al frente. Casi el 80% de los ninjas registrados de los 4 clanes, Inoshika CHM y el clan Sarutobi, fueron reasignados a la frontera. Estos ninjas de élite garantizarían que las fronteras estuvieran bien protegidas, proporcionando tranquilidad tanto a Konoha como al País del Fuego. Chapter 272. C176, 2. La ceremonia de sucesión del Hokage estaba programada para 3 días después, pero Orochimaru ya estaba sentado en la oficina del Hokage, ocupándose de los asuntos. Todas las pertenencias de Sarutobi y Uzen habían sido removidas, y todo el edificio del Hokage ahora solo reconocía las órdenes del cuarto Hokage. Después de que Kain salió del edificio del Hokage, se encontró con Kusina, que lo estaba esperando en la puerta, seguida por Uchiha Mikoto llevando una cesta de comestibles. Parecía que los dos se habían ido a casa y luego habían ido a hacer compras, aunque Kusina parecía estar más concentrada en la experiencia de comprar verduras. Ahora estaba aprendiendo a hacer las tareas del hogar. Aunque Kain le había dicho que habría robots domésticos en el futuro, Kusina estaba decidida a encargarse de las tareas del hogar ella misma. Parecía haber adoptado la visión de Uchiha Mikoto sobre el rol de la mujer en el hogar. Al ver salir a Kain, Kusina saltó y lo abrazó, pero en el momento en que lo apretó, la paloma voló. Kain sonrió y dijo, Kusina, Orochimaru preguntó si deberías ser la monitora de la clase de sellado. Al oír esto, Kusina negó rápidamente con la cabeza. No, solo planeaba salir de la aldea para relajarme, y ahora voy a causar problemas. ¿Estás tranquila?, preguntó Kain, extendiendo la mano para acariciar su sedoso cabello rojo en señal de disculpa. Quizás me vaya pronto a otros lugares. Kusina se molestó un momento y golpeó la barbilla de Kain con la cabeza. ¿Darle un año o 2? Murmuró. ¿Cómo es posible? Regresaré en unos meses. Kain sonrió, luego se inclinó hacia su oído y susurró. Puedes descansar tranquila y criar al bebé aquí en Konoha durante unos meses. Regresaré más tarde. ¡Qué tontería! Kusina se sonrojó al instante, mirando a su alrededor como si estuviera haciendo algo malo. Al ver a Mikoto aún lejos, le susurró. Entonces tienes que esforzarte. Siempre y cuando no pidas clemencia. Antes de que pudieran decir más, Uchiha Mikoto se acercó a ellos y saludó a Kain. Kain-san. Kain asintió. Mikoto-san, gracias por pasar tiempo con Kusina. Vendré a agradecértelo cuando regrese el patriarca Fugaku. Uchiha Mikoto negó con la cabeza suavemente y sonrió. No me interesa estar sola en casa, y agradezco que Kusina venga a menudo a hacerme compañía. El clan Uchiha probablemente estará ocupado en unos días. Si tienes un canal, por favor informa al patriarca Fugaku, le recordó Kain. La promesa de Orochimaru a Uchiha Fugaku ciertamente se cumpliría, pero a Fugaku no se le permitiría arreglar las cosas todavía. Después de la ceremonia de sucesión del Hokage, Orochimaru comenzaría a hacer arreglos para el clan Uchiha. Entendido. Gracias por recordármelo, Kain-san. Uchiha Mikoto sonrió nuevamente, sin mostrar otra expresión. Parece que no es solo una ama de casa. Después de todo, es una Chunin de Konoha. Kain la miró con interés antes de desviar rápidamente la mirada, sin dejar que Kusina a su lado se diera cuenta. Después, Uchiha Mikoto encontró una excusa y se fue. Probablemente no regresaría a casa de inmediato, sino que primero se dirigiría al equipo de seguridad. No mucho después de separarse de Mikoto, Kain fue detenido inesperadamente por alguien. Kain se rió entre dientes y preguntó, Yellow Flash. Namikaze Minato-kun, ¿qué puedo hacer por ti? Ja. Namikaze Minato notó la fuerza con la que Kusina sujetaba el brazo de Kain y lo cerca que estaban. Esto lo hizo sentir más incómodo que cuando estaba rodeado por cientos de shinobi de roca. No tendrás éxito. Yo protegeré Konoha. Al ver que Namikaze Minato actuaba con hostilidad, Kusina levantó una ceja y dijo, oye, ¿estás aquí para causar problemas? Si quieres pelear, con gusto lo haré. Olvídalo, Kusina. ¿Cómo pudo un shinobi de Konoha atacar al publicista? Lo malinterpretaste, Minato Chunin. Kain sonrió y le hizo un gesto con la mano, indicándole a Kusina que se marchara temporalmente. Luego se volvió hacia Namikaze Minato y dijo, Namikaze Chunin, si quieres proteger Konoha, primero tendrás que convertirte en Hokage. De lo contrario, los ninjas deberían limitarse a hacer su trabajo y obedecer órdenes. ¿Acaso no tienes que seguir obedeciendo las órdenes del Hokage? Tú, Namikaze Chunin, de hecho voté por ti. No solo yo, sino también el daimyo. Aún así, perdiste contra Orochimaru en la votación. Después de que Kain habló, al ver la burla de Namikaze Minato, continuó. Sé que no me crees, así que guardé los registros de votación. Puedes verlo tú mismo. Con eso, Kain sacó los resultados de la votación y se los mostró a Namikaze Minato. Algunos de los votos para Minato estaban claramente marcados con más 20, más 3, y era obvio que provenían de los daimyo y ministros de la Tierra del Fuego. Esto es falso. Namikaze Minato quería convencerse de eso, pero después de leerlo varias veces, estaba seguro de que esos eran los votos utilizados anteriormente. Lo impactó profundamente la comprensión. Había luchado con desesperación en el campo de batalla, había alcanzado grandes logros y esperaba convertirse en Hokage, obtener la aprobación de la aldea y finalmente expresar sus sentimientos a la persona que amaba. Pero ahora, nada había cambiado. La chica pelirroja que le gustaba estaba en brazos de otro hombre, y pocos Chunin de la aldea reconocían sus esfuerzos. ¿Qué sentido tenía luchar si había conducido a esto? ¿Qué he estado haciendo estos últimos meses? ¿Ha sido todo en vano? Namikaze Chunin, ¿crees que los logros en el campo de batalla importan tanto? Haces un gran trabajo, y te elogiarán cuando se enteren. Estarán felices, pensando, qué bien se siente tener a un ninja tan poderoso protegiéndonos. Pero eso es todo. ¿Sabes por qué eligieron a Orochimaru? Kain negó con la cabeza y luego le susurró a Namikaze Minato. 15 millones de Ryo. Eso es 15 millones de Ryo para cada persona. ¿Cuántos amigos cercanos crees que tienes que votarían por ti en lugar de por los 15 millones de Ryo? La mayoría de la gente probablemente piensa, Minato-kun tiene tantos amigos, seguro que no perderá mi voto, ¿verdad? Después de decir esto, Kain vio que Kusina se estaba impacientando, por lo que le dio una palmadita en el hombro a Minato y agregó, Namikaze Chunin, si no tienes dinero, no te postules para Hokage de nuevo. Chapter 273. C177, 1. Tierra tribal de Sarutobi Minato, ¿por qué tardaste tanto? ¿Qué pasó?
Nara Shikaku y su equipo habían estado esperando durante mucho tiempo a Namikaze Minato, pero de repente notaron que Minato, que siempre estaba alegre y soleado, parecía increíblemente decepcionado hoy, como si hubiera sufrido un gran golpe y hubiera perdido toda su energía. Jiraiya, preocupado, preguntó: Minato, ¿qué te pasa? Nos separamos por un tiempo, ¿por qué te has vuelto así? En su mente, Namikaze Minato era un personaje tenaz con una fuerza excepcional, casi el ninja más perfecto. Normalmente nada podía derribarlo. Pero ahora, parecía destrozado, como si su voluntad se hubiera hecho añicos. Señor Shikaku, ¿cuál es la situación real con las papeletas? Minato levantó la cabeza de repente y miró a Nara Shikaku con una mirada de reticencia. Calcule mal, Minato. Fue mi culpa. Al ver la expresión de Minato, ya había adivinado que Minato podría saber sobre los resultados de las elecciones del cuarto Hokage, por lo que no pudo evitar disculparse. Puede que haya notado nuestras acciones privadas y haya tomado contramedidas. Pensé que esta era la última oportunidad de Minato para regresar, pero... No es tu culpa, Mayor Shikaku. Minato sonrió débilmente en respuesta, incluso hablando con voz débil, es porque no hice lo suficiente. No tiene nada que ver contigo. Tras escuchar la conversación, Jiraiya seguía confundido. Solo sabía que Minato tenía pocos votos, pero pensó que era normal. Para ser honesto, incluso si él mismo hubiera participado en la carrera del cuarto Hokage, no habría podido superar la red de Tsunade y Orochimaru, sin mencionar que Minato había recibido más de 40 votos. Maestro Jiraiya, los únicos que votaron por Minato fueron los ninjas de Inoshika CHM y el clan Sarutobi, usted y el daimyo de la Nación del Fuego. El resto de los Chunin no apoyaron a Minato. Todos votaron por Orochimaru. Nara Shikaku dudó por un momento, pero luego le dijo a Jiraiya la dura verdad. El héroe más grande de la batalla del puente Kanabi, el destello amarillo del campo de batalla, cuando llegó el momento de postularse para Hokage, no había recibido ningún apoyo excepto de los ninjas que habían invertido en él de antemano. Minato siempre prestó atención a sus relaciones con sus compañeros aldeanos, pero fue precisamente por eso que este golpe lo golpeó tan fuerte. ¿Qué? ¿Nadie votó por Minato? ¿Qué pasa, Shikaku? Preguntó Jiraiya con incredulidad. Minato había obtenido más de 40 votos. Aparte de ellos, debería haber habido al menos otros 30 que votaran por él. ¿Cómo es posible que nadie votara? Tras escuchar la explicación de Nara Shikaku, Jiraiya se puso furioso. ¿Qué piensan estos cabrones de elegir Hokage? ¿Y ese Kain, que de hecho usó dinero para comprar Chunin en la aldea, lo aceptó? Akamichi Choza intentó consolar a Minato. Más de la mitad de los votos de Minato fueron del otro partido. Parece que quieren minar tu confianza. Minato, te tienen miedo. No, esto es un truco. El otro lado no me tendrá miedo en absoluto, pensó Minato, cerrando los ojos. Observó muchas reacciones de Kain, pero lo único que faltaba era el miedo. Su destello amarillo, que antes hacía temblar a los enemigos, no parecía perturbar al oponente en absoluto. Tal como dijo Kain, ¿por qué un ninja sin estatus ni poder atacaría al señor de la Nación del Fuego? Mientras Namikaze Minato se atreva a actuar, será tildado de ninja rebelde y todos los lazos con Konoha se cortarán. Después de que Kain terminó de hablar, Minato se dio cuenta de que ni siquiera tenía el coraje para resistirse. Mientras Namikaze Minato estaba perdido en su dolor, Jiraiya estaba pensando en Kain. 15 millones de ríos por persona. Aunque sea una misión de nivel S, aún tienes que completar 15. Esto es sin la comisión del pueblo. Si completas una misión de nivel S desde la aldea a cambio de recompensas, una sola persona tendrá que asumir 3 tareas. Más de 10 misiones de nivel S, considerando las acciones del equipo y otros gastos, y un Chunin podría no ser capaz de ahorrar tanto dinero en 5 o 6 años. 100 personas significan 1.500 millones, 200 personas significan 3.000 millones. Lo que otros ven es la riqueza y la generosidad de Kain, pero lo que Jiraiya ve es peligro. Este tipo es una seria amenaza. Está alterando el sistema ninja. ¿Profecía? De repente, Jiraiya pensó en la profecía y subconscientemente comenzó a asociar a Kain con la profecía del gran sapo Sapo. Cuanto más lo pensaba, más sentía que Kain coincidía con la descripción de la profecía de alguien que no pertenecía al mundo ninja. Era demasiado parecido. Minato, anímate. Si te rindes después de un fracaso, nos decepcionarás demasiado. La voz de Sarutobi Hiruzen era profunda. Ahora debemos prepararnos. Antes de la ceremonia de sucesión al Hokage, Orochimaru aún no ha ejercido su poder a gran escala, así que debemos actuar. Sí, lo entiendo, señor Hokage. Al escuchar esto, Namikaze Minato se obligó a levantar el ánimo y responder, pero solo él sabía lo que realmente estaba pasando dentro de su corazón. Orochimaru ha cambiado. Después de que todos lo miraran, Sarutobi Hiruzen guardó silencio un rato antes de hablar. Ya no es el estudiante que yo podía interpretar. Acecha, espera y asesta un golpe fatal en el momento más crítico. Una vez que se convierta en Hokage, los ninjas de nuestros 4 clanes serán sin duda el objetivo. Antes de que Orochimaru se convierta en Hokage, debemos actuar. Chapter 274, C177, 2. No hay forma de que los miembros del clan dejen de ser ninjas. Deben obedecer las órdenes del Hokage. Después, haremos que se queden ocultos por un tiempo. Nara Shikaku sabía que esta táctica no funcionaría con Orochimaru. Su objetivo era controlar su tribu. De lo contrario, tendría que obedecer las órdenes del Hokage tras convertirse en ninja, lo que podría llevarlo a una muerte inesperada. La familia Nara tiene muchos negocios fuera del país del fuego. Haré que la familia abra nuevos negocios fuera del pueblo como tapalera. Yamanaka y Nara Shikaku habían sido compañeros de equipo durante más de 10 años, y él sabía exactamente lo que Shikaku iba a decir a continuación. Lo mismo aplica para la familia Yamanaka. Tendremos que mantener un perfil bajo en el futuro. Incluso si Orochimaru asume el cargo de Hokage, no será pronto. Tendrá que ser cauteloso al atacarnos. Lo mismo hace el clan Akamichi. Además de estos puntos, Nara Shikaku también propuso muchas formas de manejar la situación, pero él y Yamanaka Aichi compartían la misma idea. Incluso si Orochimaru se convierte en Hokage, creen que no tomará ninguna medida contra ellos en los próximos 6 meses. Aún tienen tiempo. La amistad entre los clanes Inoshika CHM y Sarutobi es muy duradera. Antes de la fundación de la aldea, los 4 clanes forjaron un vínculo profundo. Cuando Sarutobi Hiruzen se convirtió en Hokage, el clan Inoshika CHM también se benefició enormemente. Su amistad es indivisible. Ahora solo les queda intentar evitar que Orochimaru los reprima. Después de todo, en este incidente, ambos bandos casi han llegado a un punto de conflicto abierto.
Nara Shikaku preguntó de repente. Maestro tercero Kage, ¿qué pasa con los ancianos del clan Mito y los ancianos de los clanes favorables? Aunque originalmente eran ninjas comunes, habían servido como ancianos consultores durante más de 10 años. Habían acumulado mucho poder y serían de gran ayuda si se les convencía. Sarutobi Hiruzen asintió con conocimiento y respondió. Hablaré con ellos, pero la situación de Utatane Koharu es un poco problemática. Bajo presión, tuvo que detener a Utatane Koharu en el departamento de interrogatorio, ya que de otra manera no podía explicar la situación con el departamento de finanzas de Konoha. Este asunto era muy problemático, y Sarutobi Hiruzen sabía que necesitaba resolverlo rápidamente, mientras la mayor parte del poder en Konoha aún estaba bajo su control. El grupo continuó discutiendo durante varias horas. Incluso Namikaze Minato planteó algunas inquietudes. Finalmente, abandonaron el complejo del clan Sarutobi. Jiraiya, sin embargo, salió de la casa de Sarutobi Hiruzen sin decir palabra, con una expresión repentinamente solemne. Luego saltó al tejado y se fue. Kakashi. Noara Rin encontró a Kakashi en la tienda de dumplings acordada. Al ver su expresión pensativa, no pudo evitar preguntar. Kakashi, ¿en qué estás pensando? Por cierto, ¿qué pasó en la reunión de hoy? Te ves muy extraño. La reunión de los Chunin acababa de concluir, y el daimyo aún no había abandonado la aldea. Resultó que el bloqueo no era realmente un bloqueo. Al menos todos los Chunin y ninjas de rango superior lo sabían, pero los ninjas de rango medio y bajo no tenían idea de que la aldea había elegido un nuevo cuarto Hokage. No es nada. Solo pienso cuando enviarle algunos gastos a la abuela de Obito. Rin, no preguntes por la reunión de Chunin. Si lo haces, alguien podría cuestionarte, explicó Kakashi, advirtiéndole a Rin que todo lo discutido en la reunión de Chunin era confidencial. Investigaciones o filtraciones aleatorias atraerían la atención de Anbu, aunque Anbu probablemente no tenía mucho tiempo para investigar en este momento. Bueno, no preguntaré. Pronto seré Chunin médico y te lo comprobaré. 10 millones de rollo. Kakashi, ¿de dónde sacaste eso? Preguntó Rin, sorprendido al ver la libreta, comprobando los números para asegurarse de leerla correctamente. Con este dinero, la abuela de Obito debería poder vivir más cómodamente. Kakashi no respondió directamente a la pregunta de Rin. En cambio, le entregó la libreta y dijo, Rin, por favor, ocúpate de este asunto. Alguien me busca esta noche. ¿Quién? Preguntó Rin desconcertado. Noara Rin lo miró fijamente y preguntó. Kakashi siempre había sido reservado en la aldea, e incluso personas de su mismo rango rara vez le hablaban. ¿Cómo pudo alguien venir a él de repente? Esto no podía ser, ¿verdad? Kakashi, ese tipo de cosas están totalmente prohibidas, recordó Noara Rin en voz baja. Gracias a la constante entrega de novelas de Kain al mundo ninja, incluso Noara Rin comprendía algunos de los elementos más famosos de las novelas. Es mi padre. Trabaja como ninja guardián en la prefectura del daimyo. Regresó hoy a Konoha. Kakashi vio que Rin estaba pensando demasiado, por lo que le explicó brevemente y luego se fue directamente. Probablemente su padre lo estaba esperando en el izakaya. Kakashi no estaba esperando a Noara Rin, ya había ido a charlar con su padre. Al ver que Kakashi estaba a punto de irse, Noara Rin le recordó rápidamente. Te pedí una cita para un examen de la vista. Recuerda venir al hospital de Konoha mañana por la mañana. No fue hasta que vio a Kakashi saludar que Noara Rin se sintió tranquila. Sin embargo, entonces le dio dolor de cabeza. ¿Cómo iba a explicarle una cantidad tan grande, como 10 millones de ríos, a la abuela de Obito? Mientras tanto, en otro lugar jadeó un instante, como pez fuera del agua. Tras descansar un rato, agarró el cojín que tenía a su lado y se lo puso bajo la cintura para incorporarse. Kusina, ¿qué estás haciendo? Con el rostro sonrojado, Kusina extendió el puño y golpeó a Kain 2 veces, luego dijo tímidamente. Esto es lo que Mikoto me enseñó. Puede aumentar las posibilidades de tener un bebé. Kain sonrió con impotencia. No tienes que escuchar a Mikoto-san para todo. Esto es como si el país de la lluvia le pidiera consejo al país del viento sobre políticas de control de inundaciones. Kusina, un poco avergonzada, pero al mismo tiempo dándose cuenta de la verdad de sus palabras, se tocó el bajo vientre, que notaba hinchado. En realidad, no necesitaba el cojín. Pero que Kain se burlara de ella de esa manera la avergonzaba y la enojaba. Ahora, sin embargo, estaba demasiado agotada para hacer nada más. Apenas logró levantar la almohada y luego se escondió bajo las sábanas, murmurando. Ven conmigo al hospital mañana. Bien. Tras la respuesta de Kain, no escuchó la respuesta de Kusina. Al bajar la vista, se dio cuenta de que se había quedado dormida. Entonces usó magia para limpiarse y se acomodó para dormir con Kusina en brazos. Chapter 275. C178, 1. ¿No es Tsunade-san? Aún así quiero pedirle que me lo facilite para no tener que hacer cola para conseguir un número, se quejó Kusina. Ella había llegado allí temprano en la mañana con gran entusiasmo, solo para descubrir que demasiadas personas habían llegado a ver al médico, lo que los obligó a esperar durante mucho tiempo. Quería comprobar su estado físico. Kusina le había confesado recientemente a Mikoto que deseaba tener un bebé. Sin embargo, a pesar de llevar tanto tiempo con Kain, no había habido cambios, lo que la ponía ansiosa. Kusina y Mikoto habían hablado de este asunto en privado. Aunque Mikoto le aseguraba a menudo que no había necesidad de apresurarse, Kusina no podía evitar mencionarlo una y otra vez. Al final, Mikoto no tuvo más remedio que ofrecer algunos consejos, como usar almohadas o someterse a ciertos controles corporales. Sin embargo, muchos de los métodos de Mikoto no le parecían adecuados a Kusina. Solo por la forma en que Mikoto lo decía, a menudo terminaba sintiéndose un poco avergonzada. Ya deberías conocer a Tsunade. Beber y faltar al trabajo es algo natural para ella. A menos que prepares un armario lleno de soju y una máquina tragamonedas, no esperes que se quede en el hospital, comentó Kain. Antes de que pudiera terminar de hablar, notó que ya Kusina no bajaba las escaleras hacia ellos. Kusina Junin, Kain-san, ¿están aquí hoy para un examen médico? Yakusino no se ajustó las gafas. El brillo de los cristales oscurecía la expresión de sus ojos. Parecía profesional y serena. A pesar de no usar el atuendo médico estándar de Konoha, como estudiante de Tsunade y vicepresidenta del hospital de Konoha, nadie cuestionaría su autoridad. Sin embargo, Kain se sintió un poco culpable al ver la hermosa figura de Momo. Tras su último masaje profundo, hacía mucho que no la visitaba. La mirada que acababa de lanzarle, junto con su pregunta, estaba claramente dirigida a él. Sí, pero soy solo yo, explicó Kusina, mostrándole a Momo el número de registro que tenía en la mano.
Después de mirarlo, no respondió en un tono plano. Entendido. Por favor, ven conmigo, Kusina Junin. Realizaré tu examen. Espera, ¿vas a ayudarme personalmente? ¿Te parece bien? ¿Pero el hospital de Konoha? Preguntó Kusina sorprendida. Aunque no había buscado específicamente a Nono, era muy consciente de su condición como vicepresidenta del hospital. Si Tsunade no estaba, Nono era quien gestionaba todas las instalaciones. ¿Alguien tan ocupado se tomaría el tiempo para algo tan pequeño? No hay nada urgente que atender ahora mismo, y los demás ninjas médicos están ocupados. Estoy libre. Ven conmigo, Kusina Junin, dijo Nono antes de darse la vuelta y marcharse. Aunque todavía estaba desconcertada, Kusina vio lo decidido que era Nono y, después de decirle una rápida palabra a Kain, lo siguió inmediatamente. Con Kusina fuera, Kain permaneció en la entrada del hospital de Konoha. No había mucho que hacer en ese momento. Lo único que tenía en mente era la Tierra del Agua. A pesar de que había establecido algunas conexiones con el clan Terumi, la situación cada vez más tensa en Kirigakure dificultaba la difusión de información. Mi señor. Mientras Kain estaba absorto en sus pensamientos, una voz se escuchó repentinamente a sus espaldas. Se giró y vio a Rin Noara y a Atake Kakashi. Son ustedes dos. ¿Están aquí en el hospital de Konoha para un chequeo? A Kain le pareció divertido ver a Kakashi. A la familia Atake no le faltaba dinero, y aún así, el nombre de Kakashi había aparecido en la lista de votantes. Si le contaba esto a Namikaze Minato, podría haber una reacción muy interesante. Sin embargo, Kain finalmente decidió no hacerlo. Después de todo, Atake Sakumo seguía vivo, y Kakashi no estaba tan sumido en la desesperación. Aunque había lamentado durante un tiempo la muerte de Obito, parecía haber seguido adelante y todavía había una agudeza en sus ojos. Este dúo de padre e hijo serían buenos subordinados en el futuro. Noara Rin saludó a Kain con una sonrisa y le explicó: traje a Kakashi para un chequeo de la vista. Resulta que Nono-san está libre hoy. Kain asintió. Nono acaba de llevar a Kusina a un chequeo, así que podría tardar un poco. Pero un examen de la vista no debería ser un problema para ti, Noara Chinin. Aunque no suelo estar en Konoha, he oído hablar de la llamada genio médico. La verdad es que no es tan exagerado, dijo Rin, un poco avergonzado. La gente solo me halaga. Todavía tengo mucho que aprender. En comparación con Yakushi no y Lady Tsunade, todavía tenía un largo camino por recorrer y el título parecía inmerecido. Por cierto, mi señor, usted está familiarizado con el clan Uchiha. Antes de que Rin pudiera terminar su frase, Kakashi la interrumpió. Rin, no hay necesidad de mencionar esto. Rin frunció el ceño, reacio a cambiar de tema. Pero, ministro Sama, si se trata del Sharingan, ya hablé con el jefe Fugaku. No hay de qué preocuparse, intervino Kain. Tanto Kakashi como Rin lo miraron sorprendidos. Los que no son Uchiha no pueden controlar completamente el Sharingan. Para los ninjas comunes, podría ser útil, pero para los verdaderos genios, el Sharingan puede convertirse en una carga. Mira a todo el clan Uchiha. Muy pocos superan a tu padre, Atake Sakumo. Eso solo prueba mi punto. Al escuchar el nombre de su padre, Kakashi bajó la cabeza, recordando lo que Sakumo le había dicho la noche anterior. Pero Kain ignoró las emociones de Kakashi y continuó. El clan Uchiha no necesita recuperar el Sharingan. Si Atake Kakashi ha decidido desperdiciar su talento, que así sea. Sin los métodos de entrenamiento adecuados de los Uchiha, los forasteros nunca podrán aprovechar todo su potencial. Incluso el propio Fugaku admitió que la verdadera fuerza del Sharingan reside en su portador original. Chapter 276. C178, 2. Las reservas de chakra de Kakashi no eran especialmente altas, más o menos al nivel de un Chunin estándar. Sin embargo, para él, el Sharingan era una habilidad que consumía mucho poder. Había intentado usarlo junto con las técnicas de espada-ataque. Si bien mejoró su perspicacia, redujo drásticamente el tiempo que podía mantener una pelea con espadas. Si continuaba por ese camino, eventualmente se vería obligado a abandonar el estilo de espada-ataque y desarrollar un enfoque de combate adecuado para enfrentamientos cortos y decisivos utilizando el Sharingan. Rin dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos ahora no tenía que preocuparse de que el clan Uchiha le causara problemas a Kakashi. Desde que regresó a la aldea, había oído rumores de que ciertos miembros de la policía querían recuperar el Sharingan de Kakashi. Pero ahora podía estar tranquila. Gracias por la información, ministro Sama, dijo Rin. Pero aún quiero encontrar la manera de curar el ojo izquierdo de Kakashi. Si logra usarlo correctamente, su fuerza sin duda aumentará. Al ver su determinación, Kain no dijo nada más. Lo que Rin parecía no entender era que el clan Uchiha poseía una gran reserva de chakra. Aparte de los Senju, pocos clanes ninja podían igualarlos en capacidad de chakra. El problema de Kakashi no era que no podía desactivar el Sharingan normalmente, sino que tener el ojo constantemente activo drenaba su chakra, dejándolo a menudo en desventaja durante la batalla. Noara Rin era experta en ninjutsu médico, pero nunca había estudiado experimentos celulares, por lo que resolver el problema del Sharingan de Kakashi estaba más allá de sus habilidades. Tras la salida de Kusina, Rin se despidió de Kain y llevó a Kakashi al hospital. El examen del Sharingan aún requería Yakushi no, como Rin había dispuesto de antemano. Sin ella, algunos de los equipos médicos necesarios serían inutilizables. ¿Ves? Todo está bien. ¿Aún crees que Uzumaki Naruto te mintió? ¿De verdad regresó del futuro?, comentó Kain tras revisar el informe del examen de Kusina. Al ver los resultados, Kain se dio cuenta rápidamente de que el problema no era de Kusina, sino suyo. Con 3 sueros y 4 modificaciones genéticas diferentes, no podía estar seguro de si aún era capaz de reproducirse. Pero más de una década después, su hijo llegaría a ser así de grande. No debería haber ningún problema. Kain nunca dudó de sí mismo en ese sentido. Kusina se tocó el vientre plano, todavía algo escéptica. No tiene sentido, murmuró. Entonces intentémoslo unas cuantas veces más. Aunque la probabilidad sea solo una entre 1000, siempre y cuando lo hagamos 1000 veces, dijo Kain, observando la hermosa figura de Kusina. Sentía que aún tenía mucho potencial por explorar. Su resistencia era la mejor que jamás había conocido. Su cuerpo en forma y tonificado, combinado con su expresión tímida, hacía imposible que Kain se resistiera. No. Orochimaru leyó la solicitud que Jiraiya había presentado, la rechazó rotundamente y la tiró a un lado. Si no hubiera habido espacio en su escritorio, la habría tirado directamente a la basura. ¿Por qué no? Orochimaru, ¿me estás apuntando? Jiraiya golpeó el escritorio con fuerza, con la voz llena de frustración. ¿Te das cuenta de lo importante que es mi misión?
Estoy buscando al llamado niño del destino. Pero en realidad, pasas la mayor parte del tiempo jugando en el mundo ninja, recopilando información con menos de la mitad de la eficiencia que los Anbu. ¿Y aún así quieres liderar misiones? La voz de Orochimaru permaneció indiferente mientras seguía procesando documentos. Con cada palabra, la confianza de Jiraiya parecía desmoronarse. Antes no podía controlar esto, continuó Orochimaru, pero ahora que soy Hokage, tengo una responsabilidad con la aldea. El país del fuego sigue en guerra en la costa. Tsunade, con su pereza, permanece en Konoha y regresará al hospital cuando sea necesario. Pero tú, Jiraiya, si eres un shinobi de Konoha, entonces sigue las reglas. A menos que pienses renunciar a tu título. Pero esto me concierne personalmente, entonces no es misión de Konoha. No mezcles asuntos personales con asuntos oficiales. Si el Monte Mimboku quiere buscar a su supuesto hijo del destino, puede presentar una solicitud formal al departamento de misiones. Lo consideraré como corresponde. Orochimaru no miró a Jiraiya ni una sola vez. Sarutobi Hiruzen había dejado el trabajo administrativo del edificio Hokage en completo desorden. Orochimaru comprendió perfectamente lo que sucedía. Era una sutil forma de dividir su atención, obligándolo a dispersarse. La diferencia de estatus y poder solo podía compensarse con planes tan pequeños. Al ver que Orochimaru estaba decidido a no moverse, Jiraiya, enojado, agarró el formulario de solicitud de misión, se dio la vuelta y salió furioso. Justo cuando se marchaba, Orochimaru habló de repente. Jiraiya, si quieres irte de la aldea, nadie te lo impedirá. Pero entiende esto. En ese momento, consideraré que has renunciado a tu condición de shinobi de Konoha. Jiraiya apretó los puños. Orochimaru, te estás pasando. Abandonar su identidad como ninja de Konoha no era lo mismo que ser etiquetado como un traidor. Pero para Jiraiya, estar confinado en la aldea era peor que la muerte. Nunca estuvo destinado a estar atado. Y sin una forma inmediata de lidiar con Kain, su única opción era concentrarse en encontrar al niño del destino. Ya había planeado sus próximos pasos. Primero, iría al país de la lluvia. Quería observar a Nagato más de cerca. El chico poseía el Rinnegan, y a los ojos de Jiraiya, parecía el candidato más probable para el hijo del destino. Sin embargo, todos sus planes cuidadosamente trazados habían sido aplastados por Orochimaru, quien ahora amenazaba con tildarlo de traidor si abandonaba la aldea. Tal como dijo el sensei Sarutobi, Orochimaru ha cambiado mucho con ese último pensamiento. Jiraiya lo ignoró y salió furioso del edificio Hokage. Chapter 277. C179. 1. Rin, tus habilidades quirúrgicas son excelentes. He oído que incluso en el campo de batalla, en medio del caos, puedes realizar cirugías de reemplazo ocular con precisión. Eres muy competente en ninjutsu médico básico y procedimientos quirúrgicos. Si sigues así, pronto estarás lista para la evaluación médica de Junin, dijo Yakushi no mientras examinaba cuidadosamente el Sharingan de Kakashi. El trasplante de ojo de Kakashi es el mejor que he visto hasta ahora. Incluso si lo hubiera operado yo misma, los resultados no habrían sido mejores, añadió, reconociendo la experiencia de Noara Rin. Luego, con expresión pensativa, continuó. El Sharingan no se puede desactivar. No es culpa de Kakashi. Cuando un Uchiha experimenta emociones extremas, se produce un chakra especial en el cerebro. Este chakra altera los nervios ópticos, transformando los ojos en Sharingan. La verdadera esencia del Sharingan reside en este chakra único, no solo en los ojos. Esta información provino de notas de investigación médica que Tsunade le había proporcionado a Ono como recompensa por su ayuda. Entre esas notas había estudios sobre anatomía humana realizados durante la era del segundo Hokage, incluida una extensa investigación sobre el Sharingan. En términos de investigación del cuerpo humano, Senju Tobirama era el verdadero experto de Konoha. La propia Tsunade tenía mucho menos conocimiento en esta área. Al oír esto, Noara Rin comprendió rápidamente el problema. Entonces, ¿la razón por la que Kakashi no puede controlar su Sharingan es porque le falta ese chakra especial? No asintió. Exactamente. Aunque los ojos sufren la transformación más evidente, el cerebro, los nervios ópticos y el sistema de chakras también se ven afectados. Como Kakashi recibió un trasplante directo sin la correspondiente transformación de chakras, no puede controlar el Sharingan como lo haría un Uchiha. Rin entendió lo que no estaba diciendo, pero se sintió impotente. La única forma de resolver el problema de Kakashi era que Obito transfiriera el chakra especial que desencadenó la evolución de su Sharingan. Pero Obito estaba muerto. Sin ese chakra único, la única alternativa sería modificar el cerebro, los nervios ópticos y todo el sistema de chakra de Kakashi, una tarea imposible, incluso para Tsunade. Decepcionado, Rin suspiró. Ya veo, gracias, maestro No. Parece que el Sharingan de Kakashi tendrá que seguir así. En realidad, no todo está perdido, respondió No con calma, reavivando la curiosidad de Rin. Al ver que el interés volvía a brillar en los ojos de su estudiante, continuó. Esta información es clasificada, pero, Lin, ¿sabes que Nowaki, el hermano menor de Tsunade-sama, nunca antes había despertado el límite del linaje del estilo madera? Rin asintió, escuchando atentamente. En una ocasión resultó gravemente herido, tanto que tuvo que retirarse como ninja. Pero no solo se recuperó por completo, sino que también despertó poderosas habilidades del estilo madera. En ese momento, no dejó de hablar, dejando a Rin en suspenso. Ansioso por más, Rin preguntó rápidamente. Maestro No, ¿qué pasó después de eso? El resto es clasificado, respondió No con una sonrisa cómplice. A menos que te conviertas en un funcionario de alto rango del hospital de Konoha, no tendrás acceso a esa información. Dicho esto, juntó sus documentos, golpeó la ventana de la sala de examen y se fue, ignorando las súplicas de Rin de obtener más detalles. No mucho después, Kakashi salió de la habitación e inmediatamente notó la expresión preocupada de Rin. Rin, no te preocupes, dijo para tranquilizarla. Mientras los Uchiha no vengan a reclamar este Sharingan, todo estará bien. Las palabras de Kakashi reavivaron la determinación de Noara Rin. En su corazón, juró firmemente. No te preocupes, Kakashi. Encontraré la solución. Si alguien que resultó gravemente herido aún pudiera heredar el linaje del estilo madera, entonces integrar completamente el Sharingan no debería ser imposible. El maestro no debe haber estado tratando de insinuar esto, pensó Rin, mientras su mente corría con posibilidades. Sin embargo, antes de poder investigar más, debía convertirse en una Chunin médica. Sin ese rango, no tendría acceso a información tan clasificada. Yashiro-kun, la aldea ha sufrido varias guerras consecutivas, dejando vacantes en varios departamentos. Para los ninjas destacados del clan Uchiha, la aldea está dispuesta a brindar oportunidades de ascenso adecuadas.
Puedes distribuir estos nombramientos como corresponda. Orochimaru le entregó un fajo de documentos de nombramiento a Uchiha Yashiro. Los documentos incluían el ascenso de 6 nuevos miembros de ANBU, 3 ninjas médicos, un miembro del equipo de sellado, un miembro del equipo de misión y 3 Chunin recién nombrados. Anteriormente, el clan Uchiha había estado confinado a la fuerza de policía militar de Konoha, e incluso las posiciones de nivel Chunin dentro del clan estaban vinculadas a esa unidad. Pocos Uchiha habían pasado la evaluación oficial de la aldea para convertirse en Chunin, y a menudo enfrentaban el rechazo por diversas razones. A pesar de ser el clan más fuerte de Konoha en términos de destreza ninja, su posición política era débil, lo que limitaba su influencia más allá de la fuerza policial. Sin embargo, con este cambio repentino, Uchiha Yashiro estaba muy contento. Gracias, Okage-sama, por depositar su confianza en el clan Uchiha. Trabajaremos duro por la aldea, dijo, con evidente gratitud. Chapter 278. C179, 2. Orochimaru sonrió. No hay necesidad de sacrificios imprudentes. Tengo fe en la fuerza de los Uchiha. Pero, Yashiro-kun, supongo que el jefe del clan Fugakuya te habló de la policía, ¿no? Sí, lo entiendo, señor Okage. Hemos reservado 3 puestos en el equipo policial, y los futuros nombramientos se coordinarán según sus instrucciones. Aunque Yashiro no estaba del todo contento con que personas externas se unieran a la fuerza policial liderada por los Uchiha, el clan había obtenido beneficios significativos a cambio. Más de sus miembros recibirían ahora oportunidades justas en todo el pueblo. Nuestro clan siempre ha contado con talento, pensó Yashiro con amargura. Pero la discriminación nos ha frenado y no hemos podido progresar. Al percibir la preocupación de Yashiro, Orochimaru lo tranquilizó con una sonrisa cómplice. No te preocupes, Yatsushiro-kun. Los ninjas asignados a la policía tienen una fuerte conexión con tu clan. Lucharon junto a los Uchiha durante la guerra y los tienen en alta estima. No hay hostilidad hacia tu gente. Al oír esto, Yashiro se relajó un poco. Hizo una profunda reverencia una vez más. Gracias por su consideración, señor Okage. Al irse, no pudo evitar comparar a Orochimaru con el tercer Okage. Cuanto más lo pensaba, más sentía que quizás era mejor que el tercer Okage hubiera renunciado. Yashiro-kun, si no tengo nada más que hacer, estaré ocupado con otros asuntos. Entonces me despediré, señor Okage. Después de que Uchiha Yatsushiro se fue, Orochimaru llamó a ninjas de diversos orígenes, incluidos algunos que anteriormente habían servido bajo el mando de los Sando Shinobi. Estos ninjas habían demostrado su valía en el campo de batalla y habían completado sus misiones con eficacia. Orochimaru los asignó a puestos importantes dentro de la aldea. Konoha es una aldea grande, con 2 preocupaciones principales: la gestión de misiones y la resolución de conflictos. Orochimaru nunca acaparó el poder para sí mismo, sino que se aseguró de que individuos capaces ocuparan los puestos adecuados. Por ejemplo, había confiado el departamento médico y el hospital de Konoha a Tsunade, y rara vez se involucraba en sus asuntos. Lo mismo ocurrió con las clases de encantamiento y sellado. Al enterarse de que Kushina no abandonaría la aldea, le encomendó una importante tarea. En los últimos días, había realizado nombramientos importantes, incluido el traslado de ninjas de los clanes Saltobi e Inoshika CHM. Aunque las familias se mostraron reacias, no tuvieron más remedio que obedecer las órdenes del Okage. Konoha es una organización militar, y la jubilación no es fácil para los ninjas. Deben someterse a exhaustivas auditorías, y cuando los ninjas en puestos importantes se jubilan, se utilizan técnicas de sellado en sus cerebros para garantizar la protección de los secretos de Konoha. Aunque Konoha solo existe desde hace unos 50 años, ha desarrollado un sistema bien establecido. Lo único que Orochimaru aún no ha logrado controlar es el ANBU. Sin embargo, el ANBU se ha dividido en 2 facciones. Bajo las órdenes de Orochimaru, una unidad opera directamente bajo él, mientras que el resto permanece bajo las directivas del tercer Hokage, siguiendo las regulaciones estándar. Esta situación se debe principalmente a la ceremonia de sucesión del Hokage que se celebrará mañana. Pero en realidad, los capitanes ANBU, quienes resultan ser el hijo mayor y la nuera de Sarutobi y Hiruzen, usan la ceremonia como excusa para sus acciones. Jiraiya, si querías invitarme a una bebida, ¿no podrías haber elegido un lugar mejor? Tsunade miró a su alrededor la pequeña tienda, notando que si bien no era la más pequeña de Konoha, parecía en comparación con el izakaya de Kain. Los lugares pequeños tienen su encanto, respondió Jiraiya rápidamente, intentando justificar su elección. El shochu aquí es sin duda de primera, y las guarniciones le dan un toque especial. En realidad, la ventaja era que era barato. La última vez que bebieron, Jiraiya se había tomado varias botellas de shochu y se sentía culpable por el precio. Así que esta vez, se aseguró de encontrar un izakaya económico. Tras pedir shochu y aperitivos, ambos bebieron sin parar. Era una época muy concurrida en el pueblo, y tuvieron la suerte de poder tomarse un momento para relajarse. Tsunade fue la primera en romper el silencio. Jiraiya, ¿qué piensas? Se trata de las elecciones de Hokage. No es eso, dijo Jiraiya, negando con la cabeza. Entiendo tu decisión. Yo también. Jiraiya sabía cuánto se preocupaba Tsunade por Nawaki, y como Nawaki era discípulo de Orochimaru, su decisión tenía sentido para él. Vine a verte por otra cosa, continuó Jiraiya. ¿Crees que Orochimaru ha cambiado? Tsunade frunció el ceño levemente al escuchar las palabras de Jiraiya y luego preguntó, ¿cambiado? ¿Te refieres a la fuerza de Orochimaru? No me sorprende. Lo dijo con naturalidad, pero de repente recordó que Jiraiya probablemente no sabía nada del suero del virus extremis. Jiraiya negó con la cabeza. No tiene nada que ver con la fuerza. Me refiero al carácter de Orochimaru. ¿Y Tsunade, puedes contarme algo sobre ese Kain? Tengo mucha curiosidad por él. Es un tipo increíble, pero no sé mucho sobre él. Tsunade sintió que le daba dolor de cabeza solo de pensar en Kain. Probablemente debía más de 300 millones en su casino, y sus otras identidades habían sido expuestas. Recientemente, había estado considerando pedirle a Kushina que ayudara a mediar con el deudor. Tsunade compartió entonces algunas cosas que Jiraiya ya sabía, principalmente relacionadas con Kushina. Tras pensarlo un momento, decidió no contarle a Jiraiya los detalles más delicados. Al oír esto, Jiraiya se dio cuenta de que no había aprendido nada útil de Tsunade. Sin embargo, recordó el comportamiento sospechoso del daimyo y decidió investigar ese aspecto primero. Pero hacerlo podía calificarlo de traidor. Lo pensó mucho antes de tomar una decisión. Tsunade, han pasado más de 20 años desde que nos hicimos compañeras de equipo, y ya estás envejeciendo. Si me lo hubieras prometido entonces, bastardo. ¿Qué intentas decir? Espetó Tsunade. Odiaba oír eso.
Aunque tenía más de 30 años, sus técnicas mantenían su apariencia juvenil. Pero si alguien mencionaba su edad, siempre se enojaba. Kusina había encontrado a su objetivo siendo muy joven, pero Tsunade había permanecido soltera en los últimos años. A pesar de varias razones, seguía de mal humor por ello. Tsunade resopló con frialdad. Jiraiya, sigo sin pensar en ti. Jiraiya suspiró. Solo siento nostalgia. Lo que quería decir es que, aunque me convierta en tu enemigo en el futuro, no quiero que seas tú, Tsunade, quien venga a por mí. Tsunade inmediatamente sintió que algo andaba mal y rápidamente preguntó. Jiraiya, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué te convertirías en un enemigo? Chapter 279. C181. La ceremonia de sucesión al Hokage se celebró según lo previsto, con la presencia del daimyo del País del Fuego para apoyar el evento. Fue una ceremonia grandiosa. Sarutobi Hiruzen le entregó el sombrero de Hokage a Orochimaru con una expresión en blanco, simbolizando la transferencia de poder. Sin embargo, este era un sombrero nuevo porque Kain le había hecho una pregunta a Orochimaru. ¿Seguirás usando el sombrero de bambú que el anciano usó durante más de 10 años? Tras oír esto, Orochimaru solicitó un nuevo sombrero de Hokage. Sin embargo, Sarutobi Hiruzen creyó que era una provocación a su maestro. Miles de personas aplaudieron mientras las calles cercanas al edificio Hokage se llenaban de ciudadanos de la aldea de Konoha, todos reunidos para presenciar la ceremonia de sucesión. El evento fue breve y pronto el equipo de seguridad evacuó rápidamente a la multitud para evitar cualquier accidente. Una vez concluida la ceremonia, Orochimaru se convirtió oficialmente en el cuarto Hokage. Al regresar a la oficina del Hokage, Orochimaru no mostró ningún entusiasmo. Para él, todo parecía un proceso natural. Lo que ahora ocupaba sus pensamientos era encontrar el mejor lugar para trasladar su laboratorio fuera de la aldea. También planeaba seguir cultivando dragones de fuego y otras criaturas mágicas, formando un equipo con transparencia. Auge. La puerta de la oficina del Hokage se abrió de repente y Orochimaru vio a Tsunade caminando hacia él con determinación. Orochimaru, Jiraiya ha abandonado la aldea. Sí, ya veo. Orochimaru respondió con calma, como si ya lo hubiera esperado. Luego tomó un archivo de un lado, golpeó la mesa y llamó a un miembro del Anbu que esperaba afuera. Envía estas órdenes de búsqueda a la Nación del Fuego y a otras aldeas ninja aliadas. Antes de que el miembro de Anbu pudiera tomar las órdenes solicitadas, Tsunade se las arrebató. Maestra Tsunade, recordó débilmente el miembro de Anbu. Según las normas, este documento no debía mostrarse a nadie, pero nadie detendría a Tsunade, ni siquiera el Hokage, quien estaba sentado a su lado con expresión neutral. Tsunade miró la nota de búsqueda. Tras leer la información, se la devolvió al miembro de Anbu con incredulidad en la voz. Orochimaru, ¿de verdad planeas declarar a Jiraiya traidor? Orochimaru negó con la cabeza. Salir de la aldea sin el permiso del Hokage es suficiente para considerarse rebelión. Tsunade le pedía a Jiraiya que se quedara en la aldea y esperara ayuda del campo de batalla. Insistió en cumplir la profecía del monte Mimboku. Mientras tanto, Kirigakure sigue invadiendo, pero lleva con nosotros más de 20 años. Antes de que Tsunade pudiera terminar, Orochimaru lo interrumpió. Esta es la elección de Jiraiya. Sabía que dejar Konoha lo convertiría en un traidor, pero aún así eligió irse. Tsunade, ¿no intentaste persuadirlo? Tsunade pensó con enojo que, por supuesto, había intentado persuadirlo. Incluso lo había amenazado con el puño, pero fue inútil. Jiraiya conocía bien los encantamientos de Konoha y podía irse sin dejar rastro. Es tan problemático. Ya no me importa. Tsunade, conteniendo su frustración, abandonó el edificio del Hokage. La relación y la reputación de los Sannin estaban destrozadas. Una vez que se corrió la voz de la deserción de Jiraiya de Konoha, muchas aldeas probablemente disfrutarían viendo la desgracia de Konoha. Tsunade sintió que debería haber sido más decidida. Tras la marcha de Tsunade, Orochimaru continuó ocupándose de los asuntos administrativos de Konoha, pero no tardó mucho en darse cuenta de que necesitaba resolver el asunto de la asistencia del Hokage cuanto antes. Con tantas tareas pendientes, sabía que, de lo contrario, perdería mucho tiempo. Pero antes de eso, Orochimaru decidió ocuparse primero de la situación en Kirigakure. Le parecía que el tercer Mizukage estaba un poco loco. Participar en la guerra cuando todas las demás aldeas ninja se preparaban para acabarla, e incluso enfrentarse a 3 aldeas a la vez. Aunque hay obstáculos en el mar, y es difícil negociar una guerra de gran escala con Miss Shinobi entre las 3 aldeas ninja, si se ven obligados a utilizar al Hinchkriki de la bestia con cola, incluso si Kirigakure reside en el mar, sería aniquilado por una bomba de la bestia con cola. ¿Qué grupo tan problemático? Justo cuando estamos a punto de empezar a cosechar los beneficios de la guerra, ¿qué demonios intenta hacer el Shinobi de la niebla? En el escritorio del Hokage había una solicitud de ayuda del campo de batalla costero, que requería ninjas médicos y un grupo de escuadrones de asesinos. Orochimaru pensó por un momento, luego seleccionó un grupo de ninjas para apoyarlos y le ordenó a Anbu que los reuniera. En el pasado, al enviar apoyo al campo de batalla, se celebraba una reunión de Junin. Pero Orochimaru consideraba que era una pérdida de tiempo, así que daba las órdenes directamente. Mientras los ninjas obedecieran las órdenes, nada más importaba. Cuando Anbu y los ninjas del grupo de trabajo recibieron la citación, muchos de ellos fueron directamente al edificio del Hokage. Chapter 280. C180. 2. Clan Hyuga. Un miembro de Anbu llegó repentinamente a la puerta del clan Hyuga y fue escoltado a la casa de Yugayashi por los guardias de la casa secundaria. Al encontrarlo, el miembro de Anbu le entregó un pergamino y dijo: Jefe Hyuga, esta es una orden del maestro Hokage. Dicho esto, el miembro de Anbu se marchó rápidamente. Yugayashi frunció el ceño ligeramente. El clan Hyuga nunca se había involucrado en los asuntos internos de la aldea, y siempre habían parecido algo independientes de los forasteros. Sin embargo, la aldea de Konoha no podía funcionar sin ellos debido a sus habilidades Byakugan. En términos de detección, el Byakugan era el más fuerte de todos los límites de linaje. Aunque el clan Hyuga apoyó a Orochimaru en la reunión de Junin, fue decisión de Yugayashi cuando Namikaze Minato se consideró desesperado. Sin embargo, tras abrir el pergamino, Yugayashi quedó impactado por su contenido. Entonces ordenó a los guardias de la rama que estaban a su lado: Tokuma, notifica de inmediato a los ancianos y algunos miembros de la rama para que convoquen una reunión del clan. Además del clan Hyuga, los clanes Inoshika CHM y Sarutobi también recibieron numerosas misiones. Pero a diferencia del clan Hyuga, al clan Inoshika CHM se le asignaron principalmente tareas más difíciles: misiones de guarnición fronteriza de largo plazo, reconocimiento y recopilación de inteligencia. Las especulaciones previas de Nara Shikaku y Yamanaka Aichi habían sido completamente erróneas.
El primer día que Orochimaru asumió el cargo, les quitó algunos ninjas. Aunque no fueron enviados directamente al campo de batalla, ser transferidos del centro de poder de Konoha a las fronteras o a otras aldeas ninja más pequeñas fue un cambio significativo. Y la próxima vez, podrían ser enviados directamente al campo de batalla. Pero no tenían otra opción. A menos que desertaran como Jiraiya, no les quedaba más remedio que acatar las órdenes del Hokage. En las profundidades de la tierra, el anciano Uchiha Madara sintió que su tiempo se acercaba. Justo ahora, con la ayuda del poder restante de la estatua de Gedo, lanzó una ilusión sobre el tercer Mizukage, la cual drenó una cantidad significativa de su chakra. Tardará un poco más. Uchiha Madara miró a Uchiha Obito, quien intentaba desesperadamente recuperar su cuerpo todos los días, antes de irse. Esta era probablemente la única diversión que podía disfrutar en ese momento, y era raro que el clan Uchiha tuviera una persona así. De repente, un Zetsu blanco emergió del suelo y le susurró a Uchiha Madara: Maestro Madara, el objetivo ha sido asignado a Konoha y están listos para ir al campo de batalla Miss Shinobi. ¿En serio? ¿Por fin llegó la hora? Si no, tendría que usar mi Sharingan para escapar. Pero ahora solo me queda un Sharingan. Tras decir esto, Madara Uchiha se detuvo un momento. Tras usar la ilusión en el tercer Mizukage, este ya no pudo moverse. Para la ilusión de Miss Shinobi Ambu, había sacrificado uno de sus Sharingan y lo había colocado en el sello de ilusión para que Zetsu blanco lo manejara. Maestro Madara, además de esta noticia, tengo algo más que compartir. ¿Quiere adivinar qué es? El clon del Zetsu blanco habló con entusiasmo, como si hubiera descubierto un tesoro excepcional. Esta actuación despertó la curiosidad de Uchiha Madara. ¿Qué pasa? ¿Qué gran movimiento está planeando Konoha? Zetsu blanco no pudo esperar a responder. Son 10 millones de rollo. El objetivo me los dio. Es la primera vez que veo tanto dinero. Madara, ¿qué crees que debería hacer con él? Debería contratar a alguien para que actúe para mí. Zetsu blanco. ¿Qué pasa, Madara-sama? Piérdase. Era imposible dejar ir a Zetsu blanco, después de todo, era una fuente importante de información para Uchiha Madara. Sin embargo, esta creación defectuosa podía resultar bastante molesta a veces. Aunque útil, a menudo provocaba su ira. Además de las acciones de Konoha, Kirigakure también había elaborado un plan bajo su dirección. Sin embargo, Kirigakure necesitaba un candidato idóneo, y la constitución capaz de sellar bestias con cola era muy escasa. Afortunadamente, Nohara Rin era más adecuado para sellar bestias con cola. Después de que Uchiha Madara se enteró de la constitución de Rin, Nohara orquestó un gran plan para Obito. Cuanto más lo anhelaba Obito, mayor era la desesperación. En esa desesperación, el clan Uchiha experimentaría la transformación más rápida. Rin, ten cuidado cuando llegues al país del agua y sigue mis órdenes. Kakashi le advirtió antes de partir. Ahora que había formado el equipo Kakashi, él y Nohara Rin habían abandonado el equipo Minato. A menos que hubiera una misión de rango S particularmente difícil, dos Chunin normalmente no estarían en el mismo equipo. Además, Kakashi siempre se sentía un poco culpable al enfrentarse a Namikaze Minato. La última vez que vio a su sensei, notó claramente que Minato había cambiado mucho. Kakashi no sabía si era por la fallida elección de Hokage o por la deserción de Jiraiya, pero sentía que Minato sensei estaba lidiando con una carga emocional importante. Nohara Rin asintió. Lo entiendo, Kakashi. Pero me he vuelto mucho más fuerte desde entonces. Esta vez, no me contendré. Había recibido un intenso entrenamiento especial, especialmente para resistir y crear ilusiones. Aunque no era tan fuerte como Kakashi, cualquiera que la subestimara pronto podría haberse cortado por su bisturí de chakra. El nuevo miembro del equipo era Chunin Morino Ibiki, de la época de Kakashi en la academia. Era una persona taciturna y rara vez se comunicaba con Kakashi durante su época escolar. Sin embargo, después de presentarse, al menos pudieron decir que se conocían. Posteriormente, el equipo de apoyo Konoha Shinobi para el campo de batalla Miss Shinobi partió. 300 personas en total, la mitad de las cuales eran personal médico y miembros del equipo de asesinatos. El equipo de Kakashi era el equipo encubierto estándar a largo plazo en territorio enemigo. Con Kakashi como capitán, conocido por su excelente fuerza y experiencia en la infiltración en territorio enemigo, junto con ninjas médicos y Morino Ibiki, quien estaba a cargo de la tortura, el equipo estaba bien equipado para la misión que tenía por delante.